mire, tu mirada tierna me enloquece. Desde tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Que miente tus ojitos, mira tan bonito, y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito. Se miente tus ojitos, mira tan bonito, y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito. Oscuridad llena de reproches, ojito mentiroso no me mire, tu mirada tierna me enloquece. Se miente tus ojitos, mira tan bonito, y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito. Se miente tus ojitos, mira tan bonito, y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito. ¡Hasta las 15 de la mañana! Muy buenas tardes, amigos, amigas de Sacapulas. Un placer enorme saludarles por segunda vez por acá compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión le damos el agradecimiento sincero a los amigos del tradicional comité más bonito del 3 de agosto, que es su respectiva presentación por las calles avenidas de este bellísimo lugar. Ahí saludo especial ahí para don Mario, ahí es parte de doña Susi, mucho cariño, anda bailando y gozando, los amigos de León, 23 de octubre, los amigos de León, por allá nos vemos. A ver cuando Cruz. ¡Hey! Diego, el comité chingón navideño. Por acá tomando vino, por acá tomando ron, por acá tomando vino, por acá tomando ron. Mi mujer me dejó, y será mi reclama. Mi mujer me dejó, y será mi reclama. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barranco. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barranco. Saludos para la Curva Morena, de parte de Comité Chingón Navideño de León. Pasear con los amigos, y gozar con las amigas, y pasear con los amigos, y gozar con las amigas. Yo tomo vino para los charanga, y me amanezco yo en la pachanga. Yo tomo vino para los charanga, y me amanezco yo en la pachanga. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barranco. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barranco. La guitarra como la mujer, si no la toca no suena. Si la guitarra toca no suena, si la mujer puede tocarle las piernas. La guitarra como la mujer, si no la toca no suena. Si la guitarra toca no suena, si la mujer puede tocarle las piernas. La guitarra toca, tócale las piernas, la mujer toca, tócale las piernas. La guitarra toca, tócale las piernas, la mujer toca, tócale las piernas. ¡Gózale! Hay nada más, vengan los aplausos. ¿Qué pasó con los aplausos? Muchas
muchas gracias por ese recibimiento maravilloso. Y acá esa familia le brinda a las parejas del convite. Tengo por acá un saludo muy especial antes de continuar. Un saludo muy especial para, vamos a ver, para doña Rita Velázquez López de Uluán, de parte del licenciado Martín Uluán. El próximo 8 de agosto será el cumpleaños. Profe José. Muchas gracias. En esta ocasión queremos saludar a todas las personas que ya se encuentran presentes, especialmente a la luz de parte de Alfredo Reynoso. Muchas bendiciones en esta oportunidad. Parece que estamos por allá, a ver si escuchamos el silbatazo de la primera pareja para continuar con este repertorio musical. Ahí estamos entonces. Vámonos maestros con más música. Saludos al doctor Amílcar, está haciendo una presentación fenomenal de parte de alguien muy especial, nos escribe también por acá. Vamos con la música entonces para doña Magdalena Gómez, muchas gracias. Acá está la agrupación La Tropa. Con la niña como más feliz me haría. Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar, comprendería por qué te llevo siempre dentro de mi pensamiento. Entendería que son buenos y todo lo que a ti te quiero dar. Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que día más con tu sonrisa inspira. Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar. Cuando veo la dulzura y los deseos que tiene tu mirada, es que mi pobre corazón me enredó con sus latidos por ti. Quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón tiene gritos cuando escucha mi voz. Viviré contigo aquí con la bendición de Dios. Contigo. Oye, mami, pa' que sepa. Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que mi hermano con tu sonrisa inspira. Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar. Cuando veo la dulzura y los deseos que tiene tu mirada, es que mi pobre corazón se me loco con sus latidos por ti. Quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón tiene gritos que no escucha mi voz. Quiere llegar contigo aquí con la bendición de Dios. Contigo. Oye, mami, ¿ya me das? Dímelo. ¡La Tropa! ¿Qué cosa? Es que mi pobre corazón siempre me lo con sus latidos por ti. Quiere llegar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón siempre me gritos cuando escucha tu voz. Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios. Contigo.
de septiembre están por acá, bienvenidos. Ahí vamos a pasarlo bonito, ¿eh? ¡Seguimos! Un agradecimiento muy especial para la señora Magdalena Gómez. Gracias por ese recibimiento de parte del señor alcalde municipal. Nosotros también agradecemos a todas las personas que están con Tujal Radio. Hay ciertas circunstancias técnicas que no dependen de nosotros. El equipo de Tujal Radio hace lo humanamente posible por llevarles una transmisión de calidad, pero hay situaciones que salen de nuestro control. Y quienes quieren estar con nosotros, bienvenidos. Y quienes no, simplemente que les vaya bien. Así de simple y sencillo. Mientras tanto, agradecemos a Multiservicios Solace. Dice saludos a la hora convite centenario de nuestro querido Zacapulas. Nos hacen llegar el mensaje. Pues bueno, bienvenidos a ellos cuando quieran, de vuelta a Tujal Radio. Saludos también a Francisco Mulul. ¿Es el 3 o el 4 el mero día de la feria para llegar? Hoy es el mero día. El 3 de agosto, históricamente, es el mero día de la feria en el municipio de Zacapulas. Miguel Quiroa, saludos desde Nevaj. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. A Kelly Say, pues ya le hemos dado ahí los pormenores correspondientes. Madeline Méndez, Zacapulas Quiché presente. Chay Aceituno, saludos a Clementino, nos dice, ¿dónde es? Estamos en el municipio de Zacapulas, ahí claramente dice el mensaje convite centenario del 3 de agosto en el municipio de Zacapulas, solo hay que estar un poco más atentos a todo lo que aparece en pantalla. Claramente está ahí escrito, convite centenario del 3 de agosto en el municipio de Zacapulas. Estamos en la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán. Saludos ahí a la gente linda que está de visita en el municipio para poder disfrutar de las diferentes actividades de feria. Nosotros encantados de llevarles estas transmisiones a donde quiera que se encuentren. Gracias a las personas que están con nosotros a través de Facebook. Para las personas, es que desde la mañana lo hemos estado aclarando, señoras y señores. En horas de la mañana, en la jornada que correspondió desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estuvieron los internacionales conejos. Ahora está la tropa. Y la tropa estará hasta la última presentación en las calles de Zacapulas. Posteriormente, para el espectacular cierre, será un mano a mano entre los internacionales conejos y los toques.
Esto está programado para las 8:30 de la noche frente a la antigua municipalidad. Mientras tanto, disfrutemos de la música. Hay que apoyar el arte guatemalteco, hay que apoyar a los artistas nacionales. Y en este caso, pues han confiado en la música de la tropa y ahí están ellos poniendo su ritmo. Muchas gracias a quienes comparten. Saludos, Alfredo Reynoso, nos escribe José Alfredo. Gracias, José Alfredo. Bienvenido a la transmisión de Tujal Radio. Anthony Vázquez, en unos minutos llego a ver el convite masculino. Bienvenido, Anthony. Helen Fernández, saludos a Vinicio Gómez. Estuardo Pereira, bonita transmisión, saludos desde San Felipe Reu. Freddy Zarat, qué música está ahí con los del centenario. Está la tropa, esta agrupación musical que también viene surgiendo. Hay que darle honor a quien honor merece, mérito a quien tiene el mérito y el beneficio de la duda a quienes les corresponde. ¿A qué horas es el descubrimiento? A las 8:30 está programado. Maynor Ordóñez, ¿a qué horas empieza Los Conejos en el Parque? A las 8:30. Chaya Aceituno, saludos a Clementino. Freddy Aceituno, saludos desde Boston, Massachusetts. Muchas gracias, Freddy. En estos momentos, los muchachos del convite se trasladan frente a la vivienda de la señora Magdalena Gómez. Han estado frente a la cantina de Doña Lupe. Ahora se están trasladando frente a la vivienda de la señora Francisca Gómez, Doña Chica. Ellos van a estar frente a Doña Chica con su segunda presentación. Posteriormente se irán frente a la vivienda de Don Rolman González. Posterior irán a la familia Galicia Lancerio. Luego a las 6 de la tarde estarán con doña Vilma González. A las 18:30 con el señor Freddy Molina y a las 20:30 horas el espectacular descubrimiento frente a la antigua municipalidad. Se viene un cierre espectacular porque este cierre será al ritmo de los internacionales conejos alternando con los toques. Los toques también vienen ganándose un lugar entre las agrupaciones guatemaltecas. Mario de León, saludos desde Lane, Acres, Florida. Freddy Zarat, saludos desde Nueva York, recordando la feria de mi querido Zacapulas, que lo disfruten. Eddie Zarat, saludos. Lush Fati, buena tarde amigos de Zacapulas, felicidades por su fiesta patronal, aquí visualizando en Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Freddy Aceituno, ya hemos dado lectura al mensaje. Nosotros les hemos aclarado que en el traslado de un punto a otro del convite, aprovechamos para darle lectura a los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra plataforma de Facebook. Y es así como lo hemos hecho desde horas de la mañana y así lo seguimos haciendo en estos momentos. Pues ahí están ya los muchachos reiterando el saludo al licenciado Mártir Uluán Ramírez, presidente de el convite tradicional centenario del 3 de agosto en el municipio de Zacapulas. Qué gusto ver que muchos conviteros a nivel nacional nos observan y nos recuerdan que se acerca también la fiesta de Santa Cruz Quiché, la feria departamental, que sin duda alguna también es una de las más esperadas. Buena transmisión, don Alfredo, muy buena música. Saludos, nos escribe doña Audelia Fernández. Lo mismo que nos escribe Freddy Aceituno. Buena transmisión. Muchas gracias. Bienvenidos a la plataforma de Tujal Radio. Aquí estamos para disfrutar juntos de la Feria del Pueblo en honor a Santo Domingo de Guzmán. Nosotros emitimos nuestra señal original desde las calles, desde los sectores a donde se van los conviteros para poder amenizar. Esta es la tradición en Zacapulas, así ha sido desde hace 100 años. El convite del 3 de agosto arriba en este 2025 a 100 años de existencia y desde que existió va de casa en casa, es decir, van a bailar frente a los colaboradores principales de esta agrupación convitera y así lo siguen haciendo. Esta es la tradición del pueblo, así es como se vive en Zacapulas y nosotros se los trasladamos a ustedes.
En otras poblaciones entendemos que los conviteros se instalan en un solo lugar y ahí permanecen a lo largo de toda la jornada hasta el descubrimiento. Pero aquí en Zacapulas, esta es la tradición. Muchas gracias a Mari de López, quien nos escribe excelente transmisión. La feria de nuestro bello Zacapulas, nos escribe Freddy Aceituno. Amanda Gómez, buena transmisión. Saludos desde Oklahoma City hasta mi bella Zacapulas. Eddie Zarat, si van a llegar a San Bartolomé, Jocotenango como el año pasado, pues ahí se están haciendo las gestiones correspondientes. Recuerde que trasladar a todo un equipo conlleva también sus propias necesidades. Por mucho gusto, por mucho entusiasmo, pero también hay situaciones que requieren de recursos y se está ya en las gestiones para poder llegar a San Bartolomé, Jocotenango, tal como sucedió el año pasado. Diego Alexander Lancerio, la voz de la Furia Azul. Saludos, Alfredo, nos dice a través de los micrófonos de Tujal Radio. Gracias, Diego Alexander Lancerio. Aquí estamos, listos, prestos y dispuestos y con todo el entusiasmo de llevarles con la mejor calidad y la mejor nitidez las actividades de feria en el municipio de Zacapulas. Nosotros encantados de tener aquí en Tujal Radio las marcas que han confiado en el equipo para el desarrollo de las fiestas y de las distintas actividades en este inicio de mes de agosto. Cuando usted venga a Zacapulas, refrésquese en el Turicentro Wush. Ahí tiene 2 piscinas espectaculares y un tobogán gigante para que usted se divierta, se entretenga y disfrute del mejor menú de comida en el Turicentro Wush. Cuando usted necesite una motocicleta, en Suzuki Zacapulas le esperan. Si usted va al Turicentro y se compra una motocicleta, tómese una fotografía con William Fotocolor. También los invitamos a que visiten a los buenos amigos de Santos Bros en el centro comercial frente al CAP, el antiguo centro de salud. Ahí están instalados los amigos de Santos Bros. En Chupacay usted encuentra la recién inaugurada farmacia Más Vida. Adquiera ahí sus medicamentos, vitaminas y todo lo que necesite para una buena salud en Farmacias Más Vida. Si tiene familiares en los Estados Unidos, haga sus envíos a través de Phoenix Express. Y si quiere organizar un evento, cumpleaños, boda, bautizo, cualquier tipo de evento que requiera de una buena logística, solicite los servicios de Eventos Emanuel. Si quiere oler sabroso y tener una buena higiene personal, visite a la Chinita en Cosméticos Anthony, ahí en el mercado en jurisdicción del barrio San Pedro. Pregunte dónde está la Chinita, ahí está ella para atenderle con amabilidad. Si usted quiere adquirir una bocina, un uniforme, unos zapatos de fútbol, vaya ahí a Mundo Sport. Solo muéstrele la foto, quiero esto, y en cuestión de 3 días ya lo tiene en sus manos. Así trabajan los muchachos de Mundo Sport. Y si se queda sin combustible a su paso por Zacapulas, pase a abastecerse, a fulear el tanque en María Isabel Estación. Si quiere degustar de unos deliciosos mariscos, El Curvo es su mejor opción. Son las casas comerciales que han confiado en el proyecto de Tujal Radio, en el desarrollo y en la transmisión de las actividades de feria en este año 2025. Cuando usted quiera anunciar su marca en Tujal Radio, acérquese a nosotros. Con gusto le presentamos nuestras propuestas publicitarias. Se viene entonces la presentación de los conviteros del tradicional convite centenario del 3 de agosto. Ahí está Doña Chica, de arriba para abajo, atendiendo a los conviteros para que salgan a bailar de la mejor manera frente a su vivienda. Después de Doña Chica, corresponde al turno de Don Rollman. Ahí a la vueltecita está la casa de Don Rollman. Para allá se dirigirá el estelar convite del 3 de agosto, luego de su participación frente a Doña Chica. Les recordamos, señoras y señores, que en horas de la mañana estuvo Internacionales Conejos amenizando
la presentación del convite. Ahorita es el turno de la tropa. Y en la noche, para el descubrimiento estelar, estará de vuelta Internacionales Conejos, alternando con los toques, con la novedad de que quieren hacerlo frente a la antigua municipalidad. Esto es novedoso, esto es algo que se está implementando en este año 2025, pues en años anteriores o era en el campo de fútbol allá del otro lado del puente o en todo caso en las canchas de Chupacay. Ahí se habían realizado los cierres anteriormente, pero este año quieren innovarlo y hacerlo de una mejor manera frente a la antigua municipalidad. Gracias entonces a Mario de León, excelente transmisión, amigos de Tujal Radio. Yorsi Alexander, Ofelia Mérida, gracias prima, saludos. Bárbara Gómez, excelente transmisión, saludos a los conviteros y a Tujal Radio. Este es el momento para que podamos leer su comentario al aire, y por supuesto agradecemos a todas las personas que nos tienen a todo volumen en su casa, a todo volumen en su casa comercial, a todo volumen en la calle de Zacapulas, sintonizando la frecuencia de Tujal Radio tanto en Facebook como en el canal 35 o 36, dependiendo de su sistema de cable. Maritza Pascual Martínez, ¿dónde es? Es en Zacapulas. Aquí está abajo, dice convite centenario del 3 de agosto en el municipio de Zacapulas. María de Espinosa, buenas tardes, buena transmisión, saludos a toda la familia Espinosa, aquí estamos desde San Juan, Zacatepeques. Quiero mandar un saludo a mi hijo Francisco Espinosa, que está en... ¿dónde? Estados Unidos. Dice Cuente, pero no, en Estados Unidos. Saludos a Francisco Espinosa, que está en Estados Unidos. Eddie Sarat, me parece buena la idea del descubrimiento en el parque, ahí están todas las personas, sí. Definitivamente es una excelente idea. El cuestionamiento es que si caben todas estas personas. Ese es el gran dilema. A ver hasta dónde da lugar a que quepan todos los espectadores. ¿Cómo se encuentra Tujal Radio en TuneIn? Así, exactamente. Tujal Radio Zacapulas. Ahí estamos con la señal en TuneIn. Gracias por preguntar, Peter Sandoval. Ahí nos encuentra en TuneIn. Si usted está trabajando y no puede ver un video, puede escuchar nuestra transmisión en TuneIn Radio. Gracias, Peter. Un abrazo. Dice Cayetano Alvarado Larios, San Bartolomé Jocotenango. Exacto. Bárbara Gómez, Yorsi Alexander, Mario de León, Nico Anelka Cujá, Acevedo. Saludos desde Villa Canales. Le estamos dando lectura en estos momentos a todos los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra transmisión de Facebook. Sí, Freddy, exactamente, tal cual lo escribes. Roldi Calabay, ¿estará Grupo La Tropa? Está el Grupo La Tropa. Mari de Espinosa, mi bello Zacapulas, buena transmisión, viendo desde la zona 7, Colonia Betania. Vaya, qué poder han adquirido los de la colonia Betania en los últimos tiempos. Saludos a mi hija Mayareli, que está de visita en Zacapulas. Bienvenida, Mayareli. Herling Fernández, y en el centro del pueblo no van a bailar. Bueno, hay que estar un poco más atentos a los comentarios. Seguimos entonces dándole lectura a lo que ustedes nos escriben a través de Facebook. Saludos para los encargados, dice Santiago Alvarado. Precisamente, en Tujal Radio para nosotros es un gusto poder darle lectura a la junta directiva del tradicional convite centenario del 3 de agosto. Saludos al licenciado Mártir Uluán Ramírez, quien funge como presidente, al vicepresidente, quien es Fernando Noriega Azañón, al secretario, el profesor Tono, Edwin Antonio López Uluán, al prosecretario Juan Francisco Villatoro Tum, al tesorero, el profesor Glander Alams Gómez, al vocal 1, a Carlos Enrique Mendoza Barrios, al vocal 2, Luis Alejandro Medina Quiroa. Muchas gracias por las facilidades y la logística que han otorgado, y por cierto también queremos saludar
a cada uno de los integrantes de la corporación municipal del municipio de Zacapulas, que está en el poder en este año 2025, encabezados por el doctor Amílcar Gómez. Un abrazo para todos ellos. Xiomara Medrano Rivera nos escribe saludos desde Memphis. Bendiciones. Israel Chitic, viéndolos desde Lodebran, Misco. Denis Cruz, saludos cordiales para Transportes Magalí. Bueno, pues saludos para ellos. Ani González, en sintonía desde San Miguel Dueñas, Zacatepeque, saludos cordiales. Alfredo, de la familia Porón Marroquín. Saludos, Ani González. Fuerte abrazo hasta San Miguel Dueñas. Hemos tenido el gusto de estar en San Miguel Dueñas para realizar reportajes especiales. Hemos caminado hacia una linda catarata que está por ahí por San Miguel Dueñas. Hemos documentado la ruta del café. Saludos a don Félix. Así que nosotros volvemos en breve para darles lectura. Saludos a Chucumats Producciones. No se asuste si ve la señal de Tujal Radio a través de Chucumats Producciones. Ahí estamos en orden. Muchas gracias a la gente de Chucumats Producciones por el apoyo al equipo de Tujal Radio. Los dejamos entonces con el audio que surge desde el lugar, desde allá donde la señora Francisca Gómez, doña Chica. Ahí, por cierto, queremos saludar a la gente de Variedades Zacapulas, Mundo Sport. No son de los que se anuncian en el paquete de feria, pero son los que están en todo momento a través de... Bueno, saludos entonces a Mundo Sport y Variedades Zacapulas. Ahí están, miren, ahí está en su pantalla. Productos 100% originales traídos desde los Estados Unidos. Ahí, mire, si después de la presentación de este convite puede pasar por el estreno para mañana, visite a Mundo Sport o Variedades Zacapulas. Los dejamos entonces con el audio original, encabezados por el licenciado José Pérez Alvarado desde la unidad de sonido que está ahí engalanando con su ritmo a los que están presentes. Disfrute de un heladito, de unas palomitas de maíz, cómprese un recuerdo ahí en la feria y observe a los conviteros. Deles un fuerte aplauso, que nosotros con mucho gusto volvemos en breve. Tasa de interés en esta ocasión también, así como lo dice su eslogan, multiplicando su inversión. Recuerde que ustedes pueden ahorrar ahí en Cooperativa Multiplicador. Así de que queremos saludar también a las diferentes familias quienes de alguna u otra manera están compartiendo con nosotros en esta oportunidad, y es efectivamente, queremos saludar, dice, al centenario Convite 3 de agosto de parte de la fundadora del Convite 2 de agosto, la profesora Elda González, más conocida como Titi, que les desea éxitos en su aniversario. También le extiende este saludo y felicitación a sus señores padres, Orlando González, en sus 40 aniversarios de casados. Muchas felicidades a sus señores padres en esta oportunidad. Así que muchas bendiciones en esta tarde muy especial. Gracias siempre en esta ocasión. Estamos saludando a Mundo Sport, a su propietario Domingo Gualuco Espinosa, en ropa y calzado, accesorios deportivos, simplemente originales, dice Mundo Sport, en el municipio de Zacapulas, y a su propietario Domingo Espinosa. Muchas bendiciones en esta ocasión. Es un privilegio y un honor acompañarles en esta presentación estelar del Convite Centenario. Gracias siempre al equipo y al staff de la tropa que desde el día de ayer también presentándonos por acá con ustedes, y en esta ocasión acompañando a este grupo de conviteros. Es el centenario en Zacapulas, para seguirles acompañando con lo mejor de la música. Mi estimado Walter, no hemos escuchado por allá, en este caso, el silbatazo de la primera pareja, pero me parece que están ya por allá a punto de salir para que podamos seguir disfrutando de la mejor presentación, seguramente, este año. 100 años de historia, 100 años de trayectoria
en horas de la mañana observábamos ahí a personajes originarios de este municipio de Zacapulas, que seguramente en la parte final también se han ido a descansar un tanto, Walter. Y me imagino que en la tarde también irán a salir ya para hacer otra de sus presentaciones. Queremos saludar a la Junta Directiva de manera muy especial, en esta ocasión al licenciado Mártir Uluán Ramírez. Por acá tenemos la nómina de la Junta Directiva. De igual manera, queremos saludar a todos los que siguen la transmisión a través de Tujal Radio en el canal 35 y 36. Al licenciado Mártir Uluán Ramírez, al vicepresidente Luis Fernando Noriega Sañón, al secretario profesor Edwin Antonio López Uluán, al prosecretario Juan Francisco Viatoro, al tesorero profesor Glander Alams Gómez, al primer vocal Carlos Enrique Mendoza Barrios, al segundo vocal Luis Alejandro Medina. Y también el saludo muy especial al profesor Elio Joaquín, quien ha estado siempre acompañando en esta ocasión. Saludos especiales a Fidel Reynoso y a Alfredo allá en cabina de Tujal Radio. Walter, continuamos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe José. Un agradecimiento especial para doña Francisca Gómez, a doña Chica. Muchas gracias ahí por ese recibimiento maravilloso hacia las parejas del convite de hoy, 3 de agosto. A mis amigos de Uspantán, un saludo muy especial que se encuentran por acá. Bienvenidos. Andan por acá con nuestros amigos del convite desde Uspantán, dice Nicolás Herrera, a Fernando Herrera y el famoso Alacrán. Eso, saludos muy especiales. En tus sueños, tal vez vas a llegar acá. Saludos cordiales, entonces. Dice por acá para Mundo Sport, propietario Domingo Cipriano, dice por acá, ofreciendo ropa, calzado, accesorios deportivos, simplemente originales. Muchas gracias ahí. Dice por acá, en Zacapulas, Deluxe, la única tienda donde puedes encontrar celulares de alta gama, también de media gama y de gama media, dice por acá. En nuestra tienda nos encontramos ubicados, dice por acá, en el centro de Zacapulas, y estamos atendiendo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Visítanos en la calle principal a unos pasos del puente Fray Bartolomé de las Casas. Y recuerda que por la compra de un dispositivo móvil obtienes un hermoso llavero y un regalo especial. Así que bueno, para nuestros amigos de Deluxe, que por ahí están compartiendo ese evento maravilloso. Saludos especiales para mis amigos de la familia Molina, dice, están por acá presentes, de parte de nuestros amigos de Uspantán, por acá presentes. Bienvenidos, muchachos, amigos, gente linda de Uspantán, a los amigos de nuestros amigos de la Fundación 83 y el Convite Juvenil. Saludos cordiales ahí para mis amigos de la Fundación 83. Es definitivamente el día de hoy, mi estimado profe José, ya tenemos por ahí la señal correspondiente, muy bien, y yo quiero escuchar los aplausos del público, por favor. ¿Qué pasó con los aplausos del público? Quiero escuchar los aplausos. Muchas gracias, por ahí vamos con la música para mis amigos que están por acá presentes, mis amigos de Cooperativa Multiplicador, donde usted es el ganador, sí señor. Profe José, vamos con la música entonces, acá está la agrupación La Tropa. Adelante, muchachos. Vamos a saludar también a Clara Luz y familia que está de visita en Zacapulas. Continuamos con la música en esta oportunidad. Saludos a la quinta pareja de parte de su familia. Muchas felicidades. Vámonos con una presentación más. Muy bien, en lo que se preparan por ahí en las parejas del convite, ¿qué pasó con los aplausos del público? ¿Qué pasó con los aplausos? Muchas gracias. Es el centenario de Zacapulas, sí señor. ¿Estamos preparados, muchachos? Ahora sí, vamos con la música entonces. Por favor, maestros de la agrupación La Tropa. Que venga la música, por favor. Mi amigo Kevin Maldonado. Saludando a la familia Molina, dice, saludos con cariño. Ahora sí, muchachos, adelante, el tiempo es de ustedes.
gracias. Venga por acá, amigo Rambo. Ya no estoy pagando el haber traicionado el amor que me daba con una locura. Qué estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te pido que regreses conmigo, que no te he olvidado, que me traigan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. En la noche despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar en otro hombre. Estás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar. De rodillas te pido. Saludos allá a nuestros amigos y los de Fuentes, bienvenidos. Siempre listo. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. En la noche despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar en otro hombre. Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que me extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. En la noche despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar en otro hombre. Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar. De rodillas te pido. Oye, mami. De rodillas te pido. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un sujeto, soy abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarlo. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío me tiene flor en flor, que de esto ya me he cansado. Solo quería alguna las tardes con tu cara morena.
Ahí nada más. Ahí nada más. Venga el aplauso, por favor. ¿Qué pasó con el aplauso? Más fuerte el aplauso, por favor. Más fuerte el aplauso para las parejas del convite. Muchas gracias. Es el convite centenario, sí señor, de hoy 3 de agosto. Un agradecimiento muy especial para doña Francisca Gómez, para doña Chica. Muchas gracias por ese recibimiento especial. A ver, los que están allá en el segundo nivel, levántenme la manita los que están allá en el segundo nivel, quiero verlos. ¡Épale! Y acá de este lado, levántenme la manita también, eso. Profe José. Queremos saludar a esta gente maravillosa que hoy nos acompaña, de verdad, una alegría, una tradición convitera. Es el centenario que hoy está presente. A cada una de las parejas, como quisiéramos saludarlos uno por uno. Sin embargo, todas las parejas están haciendo un trabajo fenomenal, un trabajo bastante agradable, a otro nivel en esta ocasión, como lo diría nuestro amigo de Chocumax Producciones en esta oportunidad. Allá en cabina, Fidel Reynoso y Alfredo envían saludos especiales también para Alfredo allá en cabina de Tujal Radio. Continuamos en esta ocasión con otra de las presentaciones musicales. Adelante, maestros de La Tropa, pa' que sepa. Bueno, queremos saludar ahí a nuestros amigos que nos visitan desde Sololá, a mis grandes amigos del baile de disfraces del 7 de diciembre. Estaremos este año en su gran ensayo general el 2 de diciembre en el Estadio Champán, allá en Sololá. Y el próximo año en su gran recorrido el 7 de diciembre, los amigos del baile de disfraces de doña Argela Jerez de Díaz. Profe Sergio y su esposa por acá presentes, que se lo pasen bonito. Atención, conviteros, Cooperativa Ciacos RL estará premiando al mejor baile y al mejor disfraz del convite centenario. Pónganse a bailar entonces, porque acá está la agrupación La Tropa. Saludos a... Y esa manera de querer, no los vale creer. Me enamoré al verla por primera vez. No figuré que ya nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz, yo nunca he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi mundo.
cercanos pendientes de la ciudad capital también, que se la pase bonito. Familia Molina. Y sigue la tropa. Saludos a la familia Molina. Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde yo me he dado cuenta que me engañabas y que hablabas mentira. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Ay, no ves cuando me quiere tu traición, y yo que soñaba con hacer tu solo mía, cuando lo lastimaste el corazón y si le engañaste a mí la misma María. Ay, qué lástima me da, aún tú eres por primera, la llama de partido y me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún tú eres por primera, la llama de partido y me dejaste, pero tú eres ajena. Ay. Oye, Raúl, vamos a darle. No sé, con mi amigo Walter Chan. Dame, vamos. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Ay, no ves cuando me quiere tu traición, yo que soñaba con hacer tu solo mía, cuando no me lastimaste el corazón y si le engañaste a mí la misma María. Ay, qué lástima me da, aún tú eres por mi pena, la llama de partido y me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún tú eres por mi pena, la llama de partido y me dejaste, pero tú eres ajena. Ay. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. Eres ajena, Ajena, sigue siendo ajena. ajena, Eres ajena, ajena. sigue siendo ajena. Hay nada más. ¿Qué pasó con el aplauso del público? ¿Qué pasó con los aplausos? Muchas gracias. El agradecimiento especial para doña Francisca Gómez, a doña Chica, muchas gracias por ese recibimiento especial. Ahora sí, profe, ¿para dónde nos vamos? Ahora sí, en esta ocasión, justo por acá abajo con don Rolman Eli González y familia. Queremos saludar de manera muy especial al arquitecto Jairo Tumash, que se la pase bien bonito por acá disfrutando con la familia. Por cierto, también la bienvenida ahí a Mariana, su tierra natal, a disfrutar y a pasar bonito en esta feria. Saludos también ahí al arquitecto Jairo Tumash, a disfrutar, porque Zacapulas está de feria. Nos vamos entonces a la siguiente presentación para la pareja número 3, un saludo muy especial para la pareja número 10, de parte del señor alcalde municipal, porque Tumuni está trabajando. ¡Nos vamos!
Y nosotros también encantados de poder llevarles a ustedes estas diferentes presentaciones que está teniendo el Estelar Convite Centenario del 3 de agosto aquí en el municipio de Zacapulas. Usted está en sintonía de la señal oficial de Tujal Radio, que emite esta transmisión desde las diferentes posiciones donde el Convite Centenario, sí, tal como lo escriben, el ahora Centenario Convite del 3 de agosto, está arribando en este 2025 a 100 años de existencia. Se dirigen los muchachos conviteros al frente de la vivienda de don Rolman González. ¿Quién no conoce a don Rolman aquí en la población de Zacapulas? Don Rolman es durante años, décadas, añales, desde que tengo memoria, el encargado del marcaje de los diferentes campos de fútbol para los partidos aquí en el municipio de Zacapulas. Así es que si don Rolman nos está escuchando, un fuerte abrazo para él, nuestra estima, nuestro aprecio y nuestro respeto para don Rolman González, quien también tiene una larga trayectoria como impulsor de las actividades deportivas aquí en el municipio de Zacapulas. Y de su señora esposa, no digamos, la seño Socorro. Cuántas generaciones educadas en el municipio de Zacapulas. Un abrazo a la seño Socorro, esperamos que nos esté escuchando y si no, seguramente en algún momento escuchará este saludo que le estamos dejando a través de esta transmisión de Tujal Radio. Pues frente a la casa de don Rolman y la seño Socorro junto a su familia, será la siguiente presentación del grupo convitero, que tal como usted lo tiene en pantalla en estos momentos, ahí están ingresando los conviteros. ¿Por qué ingresan a la vivienda? Pues para un respectivo descanso, para un respectivo respiro. Hay que tomar en cuenta que bajo esa máscara hace un calor intenso. ¿Y por qué no decirlo? Para hidratarse. Cada convitero decide con qué se hidrata. Si se hidrata con agua pura, con un energizante, con una bebida alcohólica. Estamos de fiesta y todo es válido. Cada quien se mide a su manera y de esto se trata. De esto se trata esta situación, de poder disfrutar todo con responsabilidad, todo con medida y sin ningún exceso. Nosotros aquí a través de Tujal Radio aprovechamos este momento para poder saludarlos a ustedes. Gracias a Dieguito Pu, a Miguel Ángel Axoyip, saludos a Miguel Ángel Axoyip, a Lidia Chivalán, a Roldi Colabay, saludos. Y nos escribe Gabriela Gómez, saludos hermano de mi corazón Vini y gran amigo Amílcar, felicitaciones por su tan buena participación. Estamos en vivo y en directo con la señal de Tujal Radio, llevándoles a ustedes los pormenores. Ahí muy cerca será la siguiente presentación de los muchachos conviteros en su estelar presentación en el año en que cumplen 100 años de existencia. Queremos agradecer a las marcas que hacen posible las transmisiones de Tujal Radio: Turicentro Bush, Suzuki Zacapulas, William Fotocolor, Santos Bros, Farmacias Más Vida, Eventos Emanuel, Fénix Express, Cosméticos Anthony, Mundo Sport, María Isabel Estación y El Curvo. En breve volvemos para leer los comentarios que ustedes nos están dejando. Mientras tanto, algo de buena música en espera de que vuelvan los muchachos conviteros a la pista de baile. Oye, mami, ¿ya no hay más? ¡Siempre listo! Y dicen en el barro que Pamela por 2 pesos es un rico rechupete. No tiene en la casa ni el billete ni en la casa ni en el cohete. Dime con la lista dónde estás, a dónde va, vente vacar. Pamela tú, 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 Pamela. Oye mami, ya no hay más, ya, pa' que se va.
Pamela Chu, 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 Pamela. Oche Gary Castro, Oche Ángel Pérez, Minor Caballeros, Oscar Ascuad, la Roma. Eso. La gente más animada de la noche, levánteme la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Duele el silencio, duele el adiós. No sé cómo aceptar que se marchó. Se fue llorando y en mi corazón quería pedirle a gritos su perdón. No supe cómo le hice mal. Si ella era todo en sí y mucho más. Actos de un tonto que fui. Tenía lo más hermoso y lo perdí. Hoy la extraño tanto, más ya nada puedo hacer. Sé que ya le hice daño a mi amor, que se ha ido para nunca más volver. Corazón, esas 5 de la tarde con 44 minutos en esta transmisión especial de Tujal Radio. Muchas gracias a todas las personas que se van sumando de a poco a nuestra transmisión. Tal es el caso de Freddy Zarat, quien nos escribe: con este calor y con la máscara malaya, una mi michelada bien fría y una mi kusha. Con eso, para mi tata. Así que saludos a Freddy Zarat. ¿Quiénes más? A ver, ¿quiénes nos hacen llegar un comentario a esta hora de la tarde? Cuando esperamos la salida de los conviteros de la casa de habitación de Don Rollman. Don Rollman, que siempre ha sido un colaborador con las diferentes actividades en el municipio de Zacapulas, y en el convite no es la excepción. Recuerden que ahora que salgan de la casa de Don Rollman será una de las presentaciones. Posteriormente será con la familia Galicia Lancerio, posteriormente doña Vilma González, y penúltima estación será con el señor Freddy Molina para finalizar frente a la antigua municipalidad. Es decir, tomando en cuenta la de Don Rollman, la de la familia Galicia, la de Vilma González, la del señor Freddy Molina y la de la gran final, quedan 5 presentaciones de aquí a las 9 de la noche. Es decir, que hay para mucho todavía. No son ni las 6, son las 5 de la tarde con 45 minutos. Y de aquí para las 9 de la noche tendremos todavía 5 presentaciones de este estelar convite. De estas 5 presentaciones, 4 serán al ritmo de la música de La Tropa, porque la gran final será amenizada por 2 agrupaciones: Internacionales Conejos, alternando con Los Toques, que llegan desde Sololá para amenizar este gran cierre del tradicional convite centenario del 3 de agosto. Muchas gracias a López Eduardo. ¿En dónde va a ser el descubrimiento? Ya no vamos a responder esa pregunta, ya la respondimos como 100 veces. Lorenzo Barrios, saludos a Tujal Radio, qué buena transmisión, especialmente a Alfredo, dice Lorenzo Barrios. Muchas gracias, Lorenzo, un abrazo de vuelta. Rómulo Sam, buenas tardes, saludos desde aquí de San Andrés Zacabajá. Feliz feria, buena transmisión, nos escribe Rómulo Sam. Ángel López, saludos desde Boston, Massachusetts.
Este es el momento propicio para darle lectura a cada uno de los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra transmisión de Facebook. Gracias a las personas que han estado desde el inicio de esta transmisión, desde que arrancamos a las 10 de la mañana con la presentación del estelar convite del 3 de agosto en el municipio de Zacapulas. Estamos de feria aquí en Zacapulas. Y con mucho entusiasmo en Tujal Radio le transmitimos las diferentes actividades desde la noche del 30 con la elección de Rimial Tujal, es decir, a la hija del pueblo. Fue electa la hija del pueblo el 30 de julio. El 31 de julio fue la elección de señorita Zacapulas. El 30 de julio. Entonces el 29 de julio fue la elección de Rimial Tujal. El 31 de julio fue la elección de señorita Zacapulas, el 30 de julio. El 31 fue la apertura de feria y el 1 fue el desfile alegórico. Ayer 2 de agosto le tuvimos el desfile hípico, una innovación de la presente corporación municipal. Todas las actividades principales usted las ha tenido aquí en la pantalla de Tujal Radio. Como las circunstancias nos han permitido, le hemos llevado las diferentes actividades de feria, incluyendo el partido de fútbol que la especial del Imperio Quiché vino a disputar ante un combinado de aquí de Zacapulas. 1-1 fue el marcador, demostrando talento. El equipo zacapulteco logró sacarle un empate a la especial del Imperio Quiché. Es parte de las actividades que nosotros le hemos llevado, aparte de los ensayos generales, de las diferentes premiaciones. Aquí estamos llevándoles saludos al profe Alex Uluán Alzapillo. Como enviamos nuestro saludo a Mateo Gregorio, saludos desde Varías, dice. Saludos hasta Varías, Huehuetenango. Nur Davin, saludos aquí en zona 7, Quinta Samayoa. Daniel Chic. Una pregunta, ¿por qué hasta las 8 sale el Santo Domingo de Guzmán en procesión? Es que tenemos entendido que según el calendario religioso, el mero 8 es el día de Santo Domingo de Guzmán. Pero por cuestiones de tradición, por cuestiones de compromisos, por cuestiones de calendario, esta es la fecha en la que se ha estipulado el desarrollo de las distintas actividades socioculturales con motivo de la feria, pero el mero día es hasta entonces, el del santo patrono Santo Domingo de Guzmán. San Juan, viendo desde San Andrés Azcabajá. Muchas gracias entonces a quienes nos hacen llegar el comentario correspondiente. Recuerden que si se encuentran en el municipio de Zacapulas, puede observarnos a través de los canales 35 y 36, dependiendo de su sistema de cable. Ahí llegamos a ustedes. Mientras tanto, nosotros agradeciendo la sintonía que mantienen en la plataforma de Facebook, porque es la que nos permite llegar a cualquier rinconcito del mundo. Gracias a Francisco Us. Va a haber baile social, ¿con qué grupo? Hoy el baile es al aire libre. Después del descubrimiento, Internacionales Conejos y Los Toques se tomarán un breve descanso para luego volver y amenizar el baile social, pero al aire libre, frente a la antigua municipalidad. Ahí estarán estas dos agrupaciones musicales hoy a partir de las 9 de la noche, según lo que se tiene contemplado. Anabela López, Fari Gómez Reyes, Reyes Velázquez López, son las personas que se van sumando de a poco a la sintonía de la programación de Tujal Radio, como Rigoberto Ramos. Por cierto, saludos especiales a Neco Gómez, Diego Gómez, Neco, a quien hemos tenido el agrado de tener hoy aquí en la cabina de Tujal Radio y compartir unos momentos de convivencia en el intermedio, en la hora de almuerzo de los conviteros. Hemos convivido nosotros con Neco Gómez, un excelente amigo y paisano que la vida nos ha regalado en el desarrollo del diario vivir.
Buenas tardes, Tujal Radio, y mañana habrá concierto en Zacapulas. Soy de Quetzaltenango y pienso llegar mañana. Atentamente, Edwin. Felicidades por tan excelente transmisión. Dios los bendiga siempre. Pues no, concierto no. Lo que sí se tiene programado para mañana es la presentación del convite femenino. Mañana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, tal como usted lo está viendo este día en la pantalla de Tujal Radio, similar será la presentación del convite femenino, de casa en casa, con su respectiva hora de almuerzo, amenizados por Internacionales Conejos también. Mañana será la presentación de las damas. Mañana usted podrá darse un taco de ojo con el baile estelar del convite femenino, el tradicional, el convite que le sigue la huella a este que es el centenario. Es que durante muchos años solo existieron estos dos convites, el masculino del 3 de agosto y el femenino del 4 de agosto, pero con el paso de los años se implementó un convite femenino para el 2 y otro convite femenino para el 5, pero cada quien que escriba su propia historia. Mientras tanto, nosotros en Tujal Radio también buscamos escribir un capítulo más en el libro de nuestra historia, llevándole estas actividades de feria. Respondida entonces la pregunta a Edwin Belco. Gracias entonces. Nos alegra mucho leer el comentario de las personas que aún estando detrás de los conviteros, cuando encuentran un lugarcito ahí en la banqueta de la calle que corresponde, entran a la plataforma de Facebook y buscan la señal de Tujal Radio para ver cómo estamos, para ver cómo vamos por acá. Luis Barrios, un abrazo, gracias por sumarse a la transmisión, al igual que Emiliana Velázquez, Susi López. En breve, en tan solo instantes, se reactiva la presentación de los muchachos del convite del 3 de agosto. Ya vemos a los primeros conviteros, a los primeros caballeros del convite en la pista de baile. Hay que hacer mención especial en este sector porque es un ascenso muy prolongado. Y en este sector, no sé si en la pantalla se aprecia ver, pero les informamos a quienes están en sintonía de nuestra señal que esta es una subida de mucha precipitación, es decir, es una subida muy costosa, es una subida muy difícil. Entonces, pues ánimo, muchos aplausos y éxitos a los conviteros que harán su presentación aquí en este sector. Y de verdad, busquen la casa de Don Rollman y se darán cuenta de la inclinación, era el término que no se nos venía, la inclinación que tiene esta subida es bastante fuerte, así que ánimo para los conviteros y nosotros volvemos en breve. Los dejamos con la señal de origen, con los compañeros José Pérez Alvarado y compañía en la conducción principal de este convite. Volvemos en breve para darle lectura a los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de Facebook. Para seguir bailando para mis amigos de Cooperativa Multiplicador RL. Están por ahí mis amigos de Cooperativa Multiplicador. Saludos cordiales para ellos que se encuentran por acá presentes. Mis amigos de Cooperativa Multiplicador. En lo que aparezcan por ahí las parejas del convite, ya instante nada más, profe José, e iniciar con esta presentación maravillosa. Queremos saludar también a los amigos de Siacus RL, quienes igual andan por acá acompañando a este maravilloso convite, ahí con la promoción del itinerario en esta oportunidad. Saludos especiales a Pilsan Nice y amigos ahí con el famoso 8 en esta ocasión, que se la pasen de lo mejor en esta tarde muy especial. Voy a regalar por ahí un premio de parte de los amigos de Siacus RL. Voy a regalar por ahí un premio especial. Muchas gracias, muchachos.
de Cooperativa Multiplicador. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces los dos son para mí. Bueno, saludos especiales para mis amigos de Ciaco SRL. Vamos a regalar un premio a la persona que me traiga 2 billetes de a Quetzal. 2 billetes de a Quetzal. Vamos a ver. A la persona que me traiga 2 billetes de a Quetzal, le regalo un premio. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Amigos de Ciaco SRL, traigan por acá los premios, por favor. Están por ahí, muchachos. Si me están escuchando, tráiganse los premios, por favor, muchachos de Ciaco SRL. Ahí están. Uno de Quetzal y el otro de Calcomanía. ¿Es de Quetzal? ¿Seguro? Bueno, por ahí espera por acá tu premio. Te lo vamos a... Bueno, ahí está. Sí, señor. 2 billetes de Quetzal. Muy bien. Esperen un momentito, por favor, muchachos. Ya les traen su premio. Ya les traen por ahí el premio de los amigos de Ciaco SRL. Ya nos los trajeron. Ya tenemos por acá al ganador. Vamos a ver si están por ahí. ¿Qué se hicieron, muchachos de Ciaco SRL? Necesito por ahí los premios, por favor, muchachos. Acérquense por acá. Porque ya tenemos a un ganador. Vamos a preguntarle su nombre en lo que por ahí se acerca. ¿Tu nombre, caballero? José Mejía. José, el cumpleañero. El que está de cumpleaños el día de hoy. 15 años de vida. Eso. Saludos especiales para mi amigo José Mejía. Está de cumpleaños. Hoy está cumpliendo 14 años. Mi amigo José Mejía. Bueno, saludos cordiales entonces, muchachos de Ciaco SRL. Si por ahí tienen los premios, por favor, vamos a regalarle el premio a mi amigo José Mejía. Y si se pudiera un premio doble porque está de cumpleaños, dice nuestro amigo José Mejía. Ya nos entregó por ahí los billetes de Quetzal. Y vamos a ver que nos traigan por ahí los premios los amigos de Ciaco SRL. Ahí vienen los amigos de Ciaco SRL. Ya están las parejas de compite también. Vamos a esperar por ahí los premios de Ciacos. Así que nos vamos con la música. Vamos con la música entonces, maestros. Porque las parejas de compite ya están preparadas. Pero antes, yo quiero escuchar los aplausos del público. Quiero escuchar los aplausos del público. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con la música entonces. Acá está la agrupación, la tropa. Adelante, muchachos. Cuánto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron junto a ti, y yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y comenzar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza lleva ya por mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero ya como aquí en la boca
del convite de Río Blanco, Zacapulas, 22 y 23 de diciembre. Por ahí nos veremos en su ensayo general el 22 y su gran presentación el 23 de diciembre. Amigos de Parrashtur, 5 de septiembre, por ahí nos veremos. Para la pareja de los heladeros, saludos. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu cuerpo es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Llévatelo. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Queremos saludar también a los amigos de Río Blanco Chiquito. El 22 de noviembre por ahí estaremos. Amigos de Río Blanco Chiquito, saludos especiales. 5 de septiembre, concierto internacional en Parrashtur. Para amarte necesito un gran
Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nada más, ahí nada más. ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Muchas gracias al señor Rolman González y familia. Gracias por ese recibimiento maravilloso. Que Santo Domingo de Guzmán multiplique las bendiciones en su hogar, en su familia, en su salud y en su quehacer de cada día. Profe José. Muchas bendiciones para cada una de las parejas que hoy nos han presentado esta bonita tradición por 100 años de historia. Vamos a continuar con más de la música de la tropa de acuerdo al repertorio musical que nos han traído en esta ocasión. Sí, saludos para Eduardo Molina de parte de Gabriela, con mucho cariño. Me parece que estamos ya preparados. Saludos muy especiales a la cuarta pareja de parte del amor de su vida en esta ocasión. Vamos con la música entonces. Acá está la agrupación La Tropa. Adelante, muchachos. Nuestros sueños se han quedado atrás, se ha acabado la ilusión, ya no te engañes más. Si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar, no podré sobrellevar. Solo te pido que recuerdes, corazón, que de mí te he dado todo, sin ninguna condición. Y si acaso alguna duda te ha quedado, corazón, solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor. No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor. Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás. No lloraré, te diré que nunca tuve un amor, que no existió y que el sueño fue el más hermoso que soñé. Oye, mami, ¿y alguien más? Oye, mami, si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar, no podré sobrellevar. Solo te pido que recuerdes, corazón, que de mí te he dado todo, sin ninguna condición. No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor. Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás. No lloraré y viviré que nunca tuve un amor, que no existió y que el sueño fue el más hermoso que soñé. Oye, mami, dímelo. ¡Que sepa! Arriba la mano, de la primera hasta la última pareja, con la mano arriba, la mano arriba. Quiero que sepan que si te he mentido fue porque tuve miedo de pensar que te fueras otra vez. Pero ya tú puedes ver, estoy arrepentido y quiero amarte. Y si puedes perdonarme, por favor escúchame. Escúchame y pregúntale a tu corazón que el amor no es una razón para perdonarme. Escúchame, si contesta que ya no hay perdón, acabarás con la ilusión de vivir por ti, mujer, de vivir por ti, mujer.
calor, qué calor. Tomar lo quiero yo tomar y por la playa caminar. Ahí nada más. Hay nada más, hay nada más, hay nada más. Y qué calor, pero qué calor acá en Zacapulas. Y más con el centenario, sí señor. Ambiente sensacional en las calles y avenidas. Y un agradecimiento muy especial a el señor Rolman González y familia. Mi estimado profe José, ¿para dónde nos vamos? Antes de despedirnos, queremos agradecerle también a la Municipalidad de Zacapulas, al señor alcalde municipal por estas actividades feriales. Muchas gracias y muchas bendiciones al señor alcalde municipal. Nos vamos en esta ocasión con la familia Galicia Lancerio. Allá nos vemos. Señoras y señores, el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos. Ha finalizado la presentación que corresponde a la vivienda de Rolman González y familia. Los conviteros se dirigen a la residencia de la familia Galicia Lancerio, donde será la antepenúltima presentación. Posteriormente vendrá la vivienda de Vilma González y de forma penúltima será con el señor Freddy Molina, previo al gran final frente a la antigua municipalidad. Es decir, faltan 4 presentaciones, incluyendo el descubrimiento. Falta la familia Galicia Lancerio, a donde se dirigen en estos momentos. Posteriormente con la familia de Vilma González y como penúltima presentación con el señor Freddy Molina. Luego la gran final está prevista para las 20:30 horas, por ahí 9 de la noche tendremos esta gran final. Por eso mismo, su servidor Alfredo Reynoso se despide de ustedes de estos micrófonos para la logística correspondiente desde el frontispicio de la antigua municipalidad capitalina. Desde ahí tendremos una nueva transmisión para el descubrimiento, donde esperamos tener las facilidades y la oportunidad de escuchar las impresiones de algunos de los conviteros ya con el rostro descubierto en el marco precisamente del centenario de este desfile, para recorrer y recoger algunas de las experiencias que se ha tenido a lo largo de estos años siendo conviteros. Así que los dejamos con buena música. De aquí en adelante los intermedios serán con música y nos volveremos a saludar al frente de la antigua municipalidad, donde levantaremos una nueva señal para acompañarle con la parte final, el descubrimiento, que será nuevamente con la música de Internacionales Conejos, alternando con los toques. Mientras tanto, no se pierda la siguiente presentación de los conviteros, que será desde la residencia de la familia Galicia Lancerio. Siga en sintonía de Tujal Radio. La señal continúa de forma ininterrumpida de aquí hasta la penúltima presentación. Luego será una nueva transmisión para el descubrimiento. Al mando de los controles y de la coordinación general, Fidel Reynoso. Continuamos a través de Tujal Radio. Me olvide tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvide, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvide, hasta que me olvides y de romper mil pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que me olvide.
personas con su pareja bailando bonito, nosotros por acá complaciéndolos. Y los agradecimientos especiales a los amigos organizadores, ¿eh? Seguimos con más. Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esta cerveza, cuando la sala de tu avión se desvíe sin razón y el cáncer de la soledad haya matado la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Oye, mami, siempre listos. Y si logré sobrevivir, arriba un cielo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Donde ya es tarde para volver, donde ya es tarde para soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Ay, amor, y yo romperé tus fotos. Oye, mami. Dímelo ahí. La broma. Un agradecimiento muy especial tengo por acá. Un agradecimiento sincero para la Yo romperé familia. tus fotos, serio. yo quemaré tus Muchas cartas. gracias ahí por ese recibimiento hacia las parejas de el convite centenario. Llega la refacción ahí para el licenciado. Bienvenido, Lick. Muchas gracias por estar acá presente el día de hoy. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial entonces para la familia que hoy recibe en la intimidad de su hogar a las parejas del convite centenario. Definitivamente hoy la alegría, la emoción, el entusiasmo, la felicidad embarga los corazones de cada familia y de todo ese público maravilloso que nos ha acompañado desde que iniciamos cada presentación. Ha continuado con nosotros acá en este lugar. Bienvenidos a observar otra de las presentaciones mágicas, fenomenales y espectaculares del convite centenario. Hoy, hace 100 años atrás, se fundaba por primera vez la organización convitera que hoy lleva por nombre Convite Centenario de acá del municipio de Zacapulas. Profe José, ¿por dónde anda? Ahí está, saludos especiales a mi amigo el profe José, la voz poética de acá de la cuna del arcoíris. Saludos especiales entonces para la familia Lancerio, que recibe a las parejas del convite centenario en la intimidad de su hogar. Muchas gracias ahí por el refrigerio hacia la agrupación La Tropa. Saludos especiales también para mis amigos de la agrupación Los Toques, que ya se encuentran por acá. Bienvenidos. Ellos son los encargados de ponerle punto final a la presentación número 100 del convite tradicional de acá de Zacapulas, el convite centenario. El agradecimiento entonces a la familia Galicia Lancerio. Gracias por ese recibimiento especial. Profe José. Efectivamente queremos agradecerle en esta tarde muy especial al profesor Orlando Galicia y familia por este recibimiento muy especial al centenario convite del 3 de agosto. Muchas gracias. También queremos agradecerle a todas las personas quienes hacen posible para que esta actividad se desarrolle de la mejor manera. Gracias al auspicio de la Municipalidad de Zacapulas y al distinguido señor alcalde municipal por el apoyo económico que le brinda a cada una de las organizaciones conviteras, pero de manera muy especial a esta organización del centenario, porque echaron la casa por la ventana con esta celebración. Walter, durante
toda la historia de esta organización convitera, hoy 3 agrupaciones estarán amenizando básicamente a esta organización convitera, y esto es gracias a cada uno de los integrantes de este maravilloso convite, a cada una de las parejas, a cada uno de ellos por su esfuerzo, por su trabajo, a cada una de las familias también, los familiares, amigos de cada uno de los integrantes de este maravilloso convite, pero de manera muy especial a los que están participando, porque sin lugar a dudas están realizando un trabajo muy importante, con esa entrega, con ese entusiasmo, con la alegría y con esa ilusión de hacer persistir estas tradiciones tan alegres y tan agradables como lo es la presentación del centenario que hoy recorre las principales calles de Zacapulas. Así de que a todas las familias quienes durante la jornada de hoy han recibido con mucho cariño y aprecio a este centenario convite del 3 de agosto, muchas gracias. Que Santo Domingo de Guzmán les acompañe y les colme de toda bendición. De manera particular a la familia Galicia Lancerio, que Dios les bendiga y que Santo Domingo de Guzmán también les regale la protección y vida. Como también queremos agradecerle al Comité de Festejo y de Feria por el trabajo realizado durante esta semana de feria específicamente, y al doctor Amílcar Gómez Cipriano, el alcalde municipal, por el esfuerzo y el trabajo que realizan. Queremos saludar a la gente también maravillosa de Huehuetenango, a las conviteras y conviteros de Huehuetenango en honor a la Virgencita del Carmen. Muchas bendiciones y mucha prosperidad, de manera muy especial a doña Chatía. Muchas bendiciones. Saludos cordiales también a la profesora Adriana Galicia y a la profesora Patricia también, de manera muy especial a su señora madre, que hoy, sin lugar a dudas, observando este fabuloso convite, el centenario convite, que se la pasen de lo mejor, a convivir, a compartir, ahora que es posible. Así de que, muchas bendiciones, Walter, y me parece que hay premios a través de los amigos de Siacus RL. Así es, mi estimado profe José. Voy a regalar por acá un premio a la persona que me traiga, un sombrero de color negro. A la persona que me traiga un sombrero de color negro le voy a regalar un premio por acá de parte de Siacus RL. ¿Qué le parece? Vamos entonces. Una persona que me traiga un sombrero de color negro. A la 1, sombrero negro. A las 2, sombrero negro. A las 3, una persona que me traiga un sombrero negro. Le voy a regalar un premio. Vamos a ver. Un sombrero negro. Y yo por acá le regalo su premio. Vamos a ver si alguien por ahí tiene un sombrero. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Amigos de Siacus, vénganse por acá para la fotografía, por favor. Vénganse, muchachos, por favor, la fotografía ahí con la señora. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Celeste. Doña Celeste, ¿con quién vino a la fiesta? ¿O ustedes de acá? Estoy trabajando. Acá está trabajando, muy bien, muchas gracias, doña Celeste. Y si quieren a Celeste, pues que les cueste, porque ahí trajo Celeste, nos trajo el sombrero. No era celeste, era negro, pero sí lo trajo Celeste. Muy bien, muchas gracias, doña Celeste. Otro premio, vamos a ver. Alguien que esté de cumpleaños el día de hoy, que me traiga su DPI. Alguien que esté de cumpleaños el día de hoy. Vamos a ver. Alguien que esté de cumpleaños el día de hoy, le regalo un premio de parte de los amigos de Siacus RL. Vamos a ver. Una persona que me traiga su DPI, que esté de cumpleaños el día de hoy. Vamos a ver. Alguien que esté de cumpleaños hoy. Vamos a ver. Aparte de el que ya le dimos su premio. Aparte de él, y porque ya le dimos, no se vale. Una persona que esté de cumpleaños el día de hoy. Vamos a ver. Una persona que esté de cumpleaños el día de hoy, que sea mayor de edad, que me traiga su DPI. Vamos a ver. ¿Hay alguien por acá que esté de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños de ustedes? Usted. Ella. Bueno, le voy a regalar un premio. Le regalo el camión, se lo puede llevar para su casa. Eso, muy bien. Felicidades. Alguien que esté de cumpleaños el día de hoy, por favor.
¿No quiere el premio? ¿No quiere el camión? Vale, regalo al muchacho que está ahí arriba, pues. Lléveselo para su casa. Bueno, por ahí, alguien que esté de cumpleaños el día de hoy. ¿Estás de cumpleaños? ¿Estás de cumpleaños el día de hoy? Alguien que esté de cumpleaños este día. No hay nadie. Alguien que esté de cumpleaños mañana. Alguien que esté de cumpleaños mañana. Vamos a ver. Le regalo un premio de parte de Isiacus RL a una persona que esté de cumpleaños el día de mañana. Vamos a ver. Si no hay de hoy, aunque sea de mañana, vamos a ver. Que venga por acá, por favor, que me traiga su documento personal de identificación y yo le regalo su premio. Alguien que esté de cumpleaños mañana. No hay nadie. No hay. Alguien que esté de cumpleaños pasado mañana. Alguien que esté de cumpleaños pasado mañana. Tampoco. Alguien que esté de cumpleaños este mes. No importa qué día, vamos a ver. Tráigame su DPI. Tráigame su DPI, yo le regalo su premio. Alguien que esté de cumpleaños este mes. Alguien ahí, levánteme la mano si está de cumpleaños. ¿Trae su DPI? A ver, por favor, para corroborar si es cierto, porque me han salido una de mentirosos que para qué les cuento. Vamos a ver, Hola, serio, Luan, muchas gracias, muchas gracias. Acá le damos su premio, por favor, muchachos, de Isiacus RL. La fotografía. La fotografía, dice, y el premio. Ahí, tómese la fotografía ahí con los muchachos de Isiacus RL. Muy bien. Alguien que lleve por nombre Domingo. Vamos a ver. Alguien que lleve por nombre Domingo. Me tiene que traer su DPI si se llama Domingo, porque si no, no le creo nada. Alguien que se llame Domingo. Vamos a ver. Alguien que se llame Domingo. Que me traiga por ahí su DPI y yo le regalo por ahí el premio. No hay nadie. Domingo a la 1. Domingo a las 2. Domingo a las 3. No hay nadie. Bueno. A la persona que me traiga 5 monedas de quetzal. Vamos a ver. 5 monedas de quetzal. 5 monedas. Vamos. A la 1. 5 monedas a las 2. 5 monedas. 5 monedas. Vamos a ver. A la persona que me traiga 5 monedas, que tiene que ser una persona mayor de edad. Tiene que ser una persona mayor de edad. Vamos a ver. Ahí está, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Venga, entreguémosle el premio ahí. Ahorita viene su premio. Su premio es un varón. No mentiras, ya vienen por ahí los premios. Mi estimado profe José, saludo muy cordial que por ahí se encuentra ya el profe José con las grabaciones respectivas. Ya vienen por ahí los premios de parte de los amigos de Isiacus RL. Muchas gracias. Ahí por los premios que estuvimos regalando durante todo este día, de parte de los amigos de Isiacus RL. Quiero saludar también al grupo de apoyo del convite, un saludo cordial ahí para el grupo de apoyo, damas y caballeros del grupo de apoyo del convite, saludos cordiales. Al licenciado Mártir también, un saludo cordial. Ya por ahí vamos a invitarlos para que nos acompañen allá en el gran descubrimiento. Un saludo muy especial para mis grandes amigos de Cultura Convitera. Con mucha fuerza, saludos. Felicidades muchachos, amigos de Cultura Convitera. Vamos a saludar entonces y vamos a invitarlos para que hoy... Muchas gracias, me regalaron un celular, muchas gracias. Dice por acá un saludo para el licenciado Luis y dice a Chucky, al Cheles, dice de parte de Yorsi Tomás. Saludos muy especiales, muchas gracias. Son 50 quetzales por el saludo. Muchas gracias ahí por los saluditos cordiales. Les decía, tenemos por ahí un tremendo descubrimiento. Vamos a invitarlos para que nos acompañen al gran descubrimiento, al gran desenlace de esta historia de los 100 años del convite de Zacapulas. Vamos a invitarlos para que nos acompañen la noche de hoy. El descubrimiento, les doy mi palabra, el descubrimiento estará de película. Hoy por la noche, allá frente a la municipalidad, a un costado de la municipalidad y frente a la antigua municipalidad. Ahí será el gran descubrimiento. ¿Estamos preparados? Vamos con la música entonces, muchachos, porque acá está la agrupación sensación del momento.
La Tropa, bienvenidos. Ella supiera que al mirarla me derrito, diciendo yo no hombre, no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su elonito. Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella, que yo la miso en cada rosa, en cada estrella. Si ella supiera que aunque no le digo nada, vea mi alma y crea un mundo en su mirada. Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo, que adivinara que yo sufro si me ignora, pero que es clara si estoy solo mi alma llora, que no hay nada que reemplace tu presencia y que me mata poco a poco ya tu ausencia. Que ella supiera que yo extraño tu presencia y que la amo como a nadie en mi existencia. Si ella supiera, mirarla me derrito, diciendo yo no hombre, no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito. Si ella supiera que aunque no le digo nada, ella mi alma y crea un mundo en su mirada. Si ella supiera que yo quiero si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo, que adivinara que yo sufro si me ignora, pero que es clara si estoy solo mi alma llora, que no hay nada que reemplace tu presencia y que me mata
Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, bom, bom, Macorina, boni, bom, Macorina, bom, bom, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, Macorina, Ponme la mano aquí. Macorina, Pon, pon. Macorina, Ponme la mano aquí. Macorina, pom, pom, Macorina, pon y pom, Macorina, pom, 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 Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, 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 bom, bom, Macorina, boni, bom, Macorina, bom, bom, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Hay nada más. Hay nada más, hay nada más, hay nada más. Sí, señores. Venga el aplauso. ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Quiero saludar muy especialmente a la pareja de heladeros de parte de la familia Gómez Gómez, con mucho cariño para la pareja de heladeros. Saludo muy especial entonces para la familia Galicia Lancerio. Muchas gracias ahí por ese recibimiento especial. Saludos especiales para la última pareja, con mucho cariño. Y para todas las parejas, para la pareja número 3 también, de parte de Ciejus RL, la cooperativa más grandototota de toda Guatemala. Sigue la música, la agrupación La Tropa. Siempre trates bailar la negra, siempre trates quiere bailar, pues le gusta el ritmo con banda, sigue con los
¡Epa! Para todos los comilleros, dice. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Dale pa' adelante, dale para atrás, que llegó la tropa, vamos a gozar. Dale pa' adelante, dale para atrás, que llegó la tropa, vamos a gozar. Mueve la cinturita, mueve la caderita, mueve ese cuerpecito, muévelo sin parar. Mueve la cinturita, mueve la caderita, mueve ese cuerpecito, muévelo sin parar. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Dale pa' adelante, dale para atrás, tú eres convitero, sabes de bailar. Dale pa' adelante, dale para atrás, tú eres convitero, sabes de bailar. Para todos los comilleros de Guatemala, yeah. Rico, 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 rico. Con la tropa. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Dale pa' adelante, dale para atrás, que llegó la tropa, vamos a gozar. Mueve la cinturita, mueve la caderita, mueve ese cuerpecito, muévelo sin parar. Mueve la cinturita, mueve la caderita, mueve ese cuerpecito, muévelo sin parar. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Baila convitero, baila, 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 que la tropa siga, que el ritmo no caiga. Dale pa' adelante, dale para atrás, tú eres convitero, sabes de bailar. Dale pa' adelante, dale para atrás, tú eres convitero, sabes de bailar. ¿Cómo lo baila el centenario? La tropa. Ahí nada más. Mueve la cinturita, mueve la caderita. Ahí nada más. Muévelo sin parar. Válgame Dios, ¿qué pasó con el aplauso? Buenísimo, buenísimo, sí señor, ex el centenario, haciendo historia en Zacapula, sí señor. Nos vamos a trasladar, sí, antes el agradecimiento especial para la familia Galicia Lancerio. Gracias por ese recibimiento maravilloso, gracias por esa hospitalidad. Nos vamos a trasladar y vamos a visitar a doña Vilma González. Allá será la siguiente presentación del convite centenario, el centenario de Zacapulas. Allá nos vemos. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más. Eso, qué buenísimo que sigan bailando. Y los más fiesteros en la pista con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Ah, 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 ah. Sigue la tropa. Al conocernos me prometiste darte tu amor para toda la vida, pero muy tarde yo me he dado cuenta que me engañabas y que hablabas mentira.
gracias, amigos y amigas. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, que hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo, como estábamos ayer. Llévatelo, caballero, ese soy yo. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, que hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo, como estábamos ayer. Eso, queridos amigos, estamos ya de vuelta para seguirles llevando más de la música. Arriba la mano, la gente del ambiente, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti. Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es. Espero que mi piel no te empiece a extrañar. Espero que mis ojos no te empiecen a llorar. Espero estar haciendo lo correcto. Espero no fallar en el intento de quererte olvidar. Espero que no me invada el miedo. Espero que tan firme como lo eres tú. Espero que un año se pase volando. Espero no empieces a engañar
Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que tu amor me toque el corazón. No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor. Con la tropa, oh yeah. Espero que no me invada el miedo. Espero ser tan firme como lo eres tú. Espero que un año se pase volando. Espero que empieces a engañarte tanto. Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la amarga realidad. Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que tu amor me toque el corazón. No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor. Na 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 na. Saludos y agradecimientos especiales a la gente de Difosa, siempre apoyando al artista nacional. Gracias a la gente de Difosa. Y vamos con esto. Caballero, ese soy yo, con la tropa. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, cuando a tu ritmo, siempre no mes de enero, la primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa. Será porque te amo, que no es difícil volar a un mundo loco de atrás, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Que no es difícil volar a un mundo loco de atrás, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. ¡Gózate! De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canta tu ritmo, en pleno mes de enero, la primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, ¿qué nos importa? Será porque te amo, que no es difícil volar a un mundo loco de atrás, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Que no es difícil volar a un mundo loco de atrás, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. ¡Sí, hágatelo! Que no es difícil volar a un mundo loco de atrás, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Que no es difícil volar a un mundo loco de atrás, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. ¡Pero qué rico! ¡Sabroso! ¿Será porque te amo? Vaya, quiero que los que están bailando me regalen una vueltecita, 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 vueltecita. Eso, siga bailando. El perfume de tu almohada, tú lo conoces bien, y no me da de tus sábanas blancas también. Que suelte la tuya, que
¿Ya se cansaron? Y muchas gracias a Difusa por estar acá presente con todos nosotros grabando. Qué buenísima onda, ¿eh? Muy agradecidos con todos ustedes. Vamos a continuar con más de la música. Siempre al ritmo del grupo La Tropa. Para que sepa. Esta la van a cantar conmigo. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Ay, amor. Contigo, hermoso, he tenido contigo los detalles
Yo me quedo aquí si la quieres. Ok, estamos complaciendo todos los temas ya en esta recta final de nuestra presentación. No nos va a quedar ninguno sin complacer, sin duda alguna, ¿eh? Gracias por estar acá. Continuamos. A lo que venimos. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Con mucho cariño, hasta el cielo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Pero me despierto si no estás aquí. Solo sé que yo te haría mi vida por tener tu amor. Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así. De soledad me hagas poco, y me vuelvo loco si no estás aquí. Recuerda el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí. La cocina que nace en mi cabeza, es como que fuera que quiero salir. En mi noche te sueño, pero me despierto si no estás aquí. Quiero tenerte a mi lado y quiero ser ti. Solo sé que yo te haría mi vida por tener tu amor. Querida,
Venga el aplauso, ¿qué pasó con el aplauso?
Saludo muy especial para don Mario de parte de doña Susi, con mucho cariño. En nombre del señor alcalde municipal, el doctor Amílcar Gómez Cipriano, saluda y felicita a todo el pueblo de Zacapulas y visitantes, deseándoles una muy feliz feria patronal en homenaje a Santo Domingo de Guzmán, porque tu Muni está trabajando. Profe José. Queremos saludar a todo el legado Molina, de la familia Molina, de manera muy especial a Pablo Molina, que se la pasen de lo mejor. Para mis amigos de Tujal Radio, saludos especiales. Señal perfecta, sí señor. Pide música entonces. Acá está la agrupación La Tropa.
¿Qué pasó con el aplauso? Muchas gracias, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a doña Vilma González. Que Dios la siga bendiciendo, que Dios la siga iluminando y que siga con esa fe primordial en nuestro Ser Supremo. Muchas gracias a doña Vilma González, también para el señor Glendy de Aguacatán, a su hija Marabeli también. Y saludos para Giancarlo de parte de los hermanos Mérida Méndez. Profe José. Vamos a suplicarle a las personas, por favor, habilitar siempre el espacio para los amigos confiteros, ya que ellos también por ahí cortan atuendos algo pesados. Nos vamos allá en la residencia de don Freddy Molina, para allá nos vamos entonces. Bueno, pues tal como lo han anunciado ahí los conductores estelares, la agrupación convitera del tradicional centenario del 3 de agosto se dirige en estos momentos a la penúltima presentación, a la casa del señor Freddy Molina. Luego se vendrá la gran final, pero mucha atención con esto. Nosotros venimos de evaluar la situación en el frontispicio de la municipalidad y por ende la antigua municipalidad. Si usted lo prefiere, quédese a disfrutar de la transmisión que le tiene Tucal Radio, porque en el lugar no cabe ni un solo alfiler, así tal cual lo oye. Desde las 6 de la tarde, entonces le voy a mandar mensaje yo. Fueron a si cortamos y nos vamos. El espacio. Aquí metete para acá. Puede mandar a alguien, porque creo que este último ya no lo vamos a transmitir. A ver si logra ingresar. Sí, por eso estoy diciendo. Totalmente abarrotado. Sí. La gente ha preferido. Solo le voy a decir sí. Con 2-3 horas de anticipación para ocupar lugar. Entendemos que la intención de los organizadores en conjunto con las autoridades municipales ha sido mejorar el final de este convite, pero en realidad que el espacio queda muy corto, demasiado reducido para la cantidad de gente. Es más, hasta este momento nosotros no logramos evaluar dónde ingresarán estos 3 camiones. Son 3 camiones los que hacen posible el sonido. Ah, es cierto. Sí, gracias a lo que nos ha comentado Fidel Reynoso aquí. Sí, porque es que en pantalla tenemos los camiones que transportan a las agrupaciones musicales. Decimos las agrupaciones porque en la mañana fueron los internacionales conejos, ahorita es la tropa. Pero también hay que tomar en cuenta que en el cierre ya es escenario. Y hemos visto los escenarios casi que muy pegados. Incluso para los conviteros será un espacio muy reducido. Estamos en fiel sintonía, nos escribe Rafael Eduardo Aceituno. Gracias, Rafa. Saludos a la familia Galindo. En fiel sintonía. Muchas gracias, Rafa. Pues quédese en sintonía de Tucal Radio, porque si se va a meter ahí al frente de la antigua municipalidad no va a poder entrar. Nosotros venimos de ahí. Yo personalmente vengo desde ese sector y no cabe ni un alma, no cabe ni un alfiler. Está totalmente abarrotado. Disfrute la transmisión de Tucal Radio. Lo verá mejor de este lado. En Tucal Radio teníamos otra planificación, pero la hemos tenido que cambiar a última hora por lo mismo. Entonces queremos agradecer la sintonía que mantienen a la transmisión de Tucal Radio. Más bien comparta la transmisión. Agradecemos el reporte de Ricardo Gómez. La verdad, poco espacio enfrente de la antigua Mundo. Sí, seguimos, porque allá no. Gómez, no saludos, compa. No se puede entrar. María Dominga nos escribe con un emoji. No sé, pero es que él. Al igual que lo hace Eulogio Mejía, Pedro Lázaro. Los convites del 3 de agosto son los internacionales conejos. No tiene chiste, la verdad. Para mí hubiera sido al revés, poner a la bomba en el ensayo y a los conejos en este momento.
siempre. Pero bueno, así es como ellos se organizan. Y nosotros Cuando la gente por huevo. solo transmitimos lo que nos envían. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos observan a través de las distintas plataformas de Tujal Radio. Triste y decepcionado. Súbale volumen a su tele, Rafa, porque eso es lo que hace falta. Nosotros estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Tujal Radio, llevándoles el convite centenario del 3 de agosto. Disfrútelo aquí porque en el parque no cabe ni un alma, de verdad que no cabe ni un alma. Disfrútelo a través de la programación de Tujal Radio. Quien les habla, Alfredo Reynoso, saludándoles con mucho gusto. Y por supuesto también con mucho gusto saludamos a las casas comerciales que confían en la transmisión. Ahí están los muchachos desde las 10 de la mañana, parte del equipo de Tujal Radio, llevándoles... Ah, bueno, gracias, Rafa. Gracias por el reporte. Gracias a Turicentro Wush, si quiere refrescarse, por cierto. Saludos a la familia Chivalán Castro, que se dirige de vuelta a Santa Lucía La Reforma luego de haber venido a disfrutar un poquito de la feria de Zacapulas. Ahí están en plena sintonía de Tujal Radio. Saludos, familia Chivalán Castro. Saludos también ahí a Franklin, a Carol, a Marga, a Lupita y muy en especial a Clara Luz. Queremos agradecer a las marcas que se suman a la familia de Tujal Radio. Turicentro Wush, Suzuki Zacapulas, William Fotocolor, Santos Bros, Farmacias Más Vida, Eventos Emanuel, Fénix Express, es Fénix Express, Cosméticos Anthony, donde la chinita nos tiene a todo volumen ahí en su comercio en el barrio San Pedro. Gracias, Chinita. Vaya que sí hemos hecho uso de esos bloqueadores solares a lo largo de estas transmisiones de feria. Ahí encuentra la mejor calidad de bloqueadores solares. En Mundo Sport le trae todo lo que usted quiera de los Estados Unidos. 100% original. Si se quedó sin combustible, pase a María Isabel Estación. Por ahí, por la vuelta del río, encuentra a El Curvo. Los mejores mariscos en Zacapulas los encuentra en El Curvo. Gracias a ellos es que nosotros podemos ir también sufragando todos los gastos que esto conlleva. Hay que decirlo, las cosas como son. Pedro Lázaro nos escribe. Bueno, ya hemos leído el comentario de Pedro Lázaro, que nos hace la sugerencia en relación a la organización de los grupos musicales. Pues en el cierre va a estar Internacionales Conejos, alternando con Los Toques. Eso sí ya está debidamente informado y anunciado con mucho tiempo de anticipación. Internacionales Conejos estará alternando con Los Toques para el cierre espectacular. Carmen Paredes nos escribe: muy pequeño el espacio y de ajuste las publicaciones y se termina en el cementerio de Chupacay. Hay más espacio con el grupo que está. Lástima, estaba todo bien en la feria. Comentarios de los espectadores. Gómez, saludos. Gallo. A Samat hasta Kentucky, saludos a Kentucky. Pedro Lázaro, una pregunta: ¿dónde va a ser el final o el descubrimiento? El descubrimiento está organizado para que sea frente a la antigua municipalidad, donde no cabe ni un alfiler. Quédese aquí en la pantalla de Tujal Radio. Sano consejo. Gómez, saludos al compadre Samat. Freddy Zarat, ¿ahora qué viene? Ya llegué tarde. Pues no, tarde no. El chonguengue termina hasta la 1 de la mañana. Ahora se viene la penúltima presentación del convite, que es en la vivienda de Freddy Molina. Es que no ubicábamos a Freddy Molina. ¿Saben quién es Freddy Molina? El Pepito. El Pepito es un personaje muy conocido aquí en el municipio de Zacapulas. Para no hacerlo bolas, frente a la vivienda de quien en paz descanse, doña Melesia, antiguo restaurante Black River. Ahí está, Freddy Molina es el Pepito, hijo de doña Melesia. También personajes y familia de abolengo en el municipio de Zacapulas. Muchas gracias a todos
ahí a la par de la Cruz Roja, pues, por ahí. Si quiere más referencias, donde se baja a los pozos de agua caliente, ahí está, ahora instalado el convite. Ahí va a ser su penúltima presentación. Si usted quiere verlos en persona, creo que ahí es el mejor lugar, porque frente a la municipalidad no cabe nadie. Pues después de la presentación del descubrimiento de los conviteros, se viene el pachangón para todo público. Los internacionales conejos alternando con los toques hasta el final, hasta que el cuerpo aguante. Así está programado. Quique Martínez, saludos desde Huehue. Saludos hasta Huehuetenango, la pupila del cielo. José DJ, el Indio López, así es como se identifica. Saludos desde Iowa, muy buena transmisión, nos escribe. Summer Transfer. Falta el descubrimiento, ¿sí? Falta el descubrimiento, exactamente. Esta es la penúltima presentación con el Pepito, que es convitero también, es parte del elenco convitero y seguramente ha de ser un orgullo para él llegar a su casa, acomodarse la máscara, echarse un refresco y luego salir a bailar en memoria de doña Melesia. Carmen Paredes, saludos para Calín Mendoza, Eric González, excelente baile. ¿Y la transmisión qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo escucha? Pedro Lázaro, ok, muchas gracias Tujal Radio, saludos y muchas bendiciones a cada zacapulteco. Luisito Camajá, saludos desde Santa María Cunén, buena transmisión. Tenemos muchos amigos en Santa María Cunén. Por cierto, saludos a la familia que administra las cascadas de Cunén. Ahí hemos estado documentando. Los Camajá. Estaba tratando de recordar el apellido. Saludos a los Camajá en Santa María Cunén, gerentes del Centro Recreativo Cascadas o Grutas de Cunén es el nombre. Freddy Aceituno, que nos escribe Freddy. Muchas gracias Freddy por hacernos llegar tu mensaje. Saludos amigo, buena transmisión. Excelente Freddy. ¿Dónde nos sintonizas? Freddy Aceituno, ex compañero de estudio en el municipio de Zacapulas. Vamos a cerrar con broche de oro esta transmisión. Mi saludo, dice. Saludos Rafa, saludos a la familia Galindo, a todo volumen, aquí en el centro de Zacapulas. Hoy hemos tenido audiencia total en las diferentes viviendas, comercios y todos los sectores del municipio de Zacapulas. Bárbara Lancerio. Pero bueno, eso escribe Bárbara Lancerio con relación a la organización. Juan García, saludos de parte de Josué. Ramos Tello, saludos de un chitalonero. Y felicidades por su feria. Los estamos viendo en la televisión. Saludos desde Sanger, Texas, hasta Zacapulas, dicen. Saludos entonces por allá. Queremos ir subiendo. Subamos juntos esta cifra de quienes observan la pantalla de Tujal Radio. Compartan la transmisión, denle like a la página y para nosotros esa es la mejor satisfacción. Ver cómo crecemos en las distintas plataformas de redes sociales. Qué gusto, muchas gracias. Gómez, saludos Reynoso, dice. ¿Quién es Gómez? Me da curiosidad. ¿Será? Saludos Neco, aquí lo tuvimos en la cabina de Tujal Radio, compartiendo unas ricas bebidas. Gracias Neco. Sheila Chumil, ¿dónde va a terminar? Va a terminar frente a la municipalidad o frente a la antigua municipalidad. Juan García, saludos de parte de Josué, dice. Gualuco, saludos para todos los que miramos acá en Fort Myers, Florida. De repente y algún día se nos cumple saludar al Gualuco allá en la Unión Americana. Muchas gracias a Mundo Sport y Variedades Zacapulas, patrocinadores también ya desde hace unos buenos años de las distintas programaciones de Tujal Radio. Un abrazo virtual
al Gualuco. Domingo Gualuco Espinosa López. Que por cierto, al César lo que es del César, hace poco la gente de Telemundo Miami le hizo un reportaje porque promueve diferentes torneos futbolísticos allá en Miami. Al Chico, así es como le conocen a Gualuco allá en Fort Myers, el Chico. Búsquelo en Telemundo. De hecho lo compartimos con mucho orgullo aquí en Tujal Radio. Un abrazo, Gualuco. Y aprovecho también para saludar a mi hermano Aníbal Reynoso en Nueva Jersey. Clarita, apareció Clarita en el Facebook. Saludos, dice Clara Luz. Buen retorno a casa, Clarita. Nos compartimos un par de tequilas aquí con Clarita, que estuvo de visita en Zacapulas. Qué gusto. Estuvimos en el campo de la feria. Ya que no pudimos entrar frente a la antigua municipalidad, visitamos. Acá te esperamos, me dice Gualuco. Gracias, Gualuco. A disfrutar entonces. Eugenia Lobos, un saludo para Cristian Ríos de parte de su familia aquí en la capital. Ander JH Ramírez, saludos desde San Luis Obispo, California, a toda la familia Ramírez, Vázquez y a un amigo. Saludos a mi primo Aníbal Reynoso Tum, dice, bueno, de Ender JH Ramírez, envía saludos desde San Luis Obispo, California, a Aníbal Reynoso. Ahí está Aníbal como fiel oyente de Tujal Radio, compartiendo todas las transmisiones. Vaya cantidad de mensajes que nos están llegando. Juan Carlos Cor Silvestre, mi estimado concejal cuarto de la administración 2004-2028. Excelente transmisión, Tujal Radio. Saludos, Alfredo, atentamente, tu amigo y paisano Juan Carlos Cor Silvestre. Juan Carlos ha sido alguien que desde siempre ha confiado en el equipo de Tujal Radio. Cuando se casó, invitó al equipo de Tujal Radio para inmortalizar su boda, para documentar. Eso hacemos, por si no lo sabían. También grabamos y documentamos bodas, 15 años. Por cierto, saludos a Luisa Anaí, a quien le documentamos sus 15 años en la ciudad de Guatemala. A Juan Carlos Cor le documentamos su boda, con mucho gusto. Gracias por confiar en el equipo. Ahora es ni más ni menos que cuarto concejal de la administración 2004-2008 aquí en la municipalidad. Sí, 2004-2028. Sí, 2024-2028. Excelente, nos escribe Juan Carlos, de la administración 2024-2028. Qué bueno que estuviéramos todavía en 2004, fuéramos como 15 años menores de lo que ahora somos. Un abrazo entonces, Rafael Aceituno. Salud, Rafa. Gracias, aquí estamos. Que no solo sea falsas promesas. Rosiceli Martínez, un saludo muy especial para la pareja número 8, para Alexis Molina desde Huehuetenango. Espero que te lo estés pasando de lo mejor. Felicidades. Gómez, Juan García, saludos amigo. Freddy Sarat, ¿cómo va nuestro alcalde? Bueno, en relación a la organización, lo que pasa es que pues se respetan las buenas voluntades de querer hacer cambios para bien, pero a veces las situaciones se salen de control. La idea de tener 2 agrupaciones musicales y de hacerlo frente a la antigua municipalidad no está mala. El detalle es el espacio, que ha quedado muy corto. Pero bueno, vamos aprendiendo con el paso de los años. Prueba y error, prueba y error. Así son las cosas. El otro año seguramente se corregirán los errores de este año y será un mejor espectáculo. Pero la intención es la que vale. No todo sale a la perfección. Hay que decirlo. Esta corporación municipal ha implementado novedades en el desarrollo de la feria. Y sí que sí disfrutamos la música de... ¿Cómo se llama esta agrupación que estuvo en la apertura de feria? Tomás Morales y su marimba orquesta. Que sí lo disfrutamos. Vaya ritmo el que traen los Tomás Morales. Fue una novedad. Yo también, Clara Luz. Un abrazo en el camino. Con cuidado.
Soy de Checataló, brother. Fuimos compañeros del básico. Soy Juan García, dice Gómez. Manuel de Barrios, saludos cordiales, Alfredo Reynoso, excelente transmisión. Favor saludar a mi niña Clarita Barrios, atentamente Manuel de Barrios. Saludos especiales para la segunda pareja, Calín y el Peluche. Felicidades al cementerio, Dios lo bendiga. Felicidades al cementerio, Dios los bendiga. Bueno, es el comentario de Manuel de Barrios, el Peluche, buen amigo de Rafael Aceituna. Alberto Cano nos dice saludos, Mario Luan, saludos Tujal Radio por muy buena transmisión, felicitaciones desde la ciudad capital, un fuerte abrazo. Qué alegría poder tener tantos comentarios. Recuerden que muy poca gente va a poder ingresar a la antigua municipalidad y va a poder disfrutar de este espectáculo, así que comparta esta transmisión y ayúdenos a llegar a más audiencia. Vamos a analizar si les quitamos la señal del canal 36 y aumentamos aquí en Facebook. Así que déjenos su comentario aquí. Escríbanos por aquí en Facebook. Hagamos que suban aquí. Es que eso es lo que sucede. Imagínense, Zacapulas tiene ¿cuántos habitantes, mi estimado Juan Cor Silvestre? ¿Cuántos habitantes? Y todas las casas comerciales. Nosotros venimos de ahí abajo. Es sorprendente que todas las casas están con la señal de Tujal Radio. Felicidades a todos ustedes por no perderse las actividades de feria y la presentación estelar del convite. Gracias por informarse a través de Tujal Radio. Rafa, ya pasaron 10 minutos. Saludos a Tujal Radio por muy buena transmisión. Miguel Pu dice, buena transmisión, valió la pena visitar Zacapulas. Qué bueno, genial. Nos parece excelente que Miguel Pu haya quedado satisfecho con su visita aquí en Zacapulas. Esperamos que los Castro Chivalán también se lleven esa idea. Ana Ramírez, saludos desde Atlanta. Ricardo Uluán López, ¿ustedes tienen espacio en la antigua Muni? Nosotros no. Estamos desde la cabina central de Tujal Radio aquí en el barrio San Sebastián. El equipo de cámaras es el que anda detrás de los conviteros. Las cosas como son. Tumben la señal de la TV, dice José Matías Solís Marcos. Ayer estuvimos compartiendo con el Coqui, con el Armando, con toda la familia de ellos allá en Dava, Texaco, y estuvimos hablando de José Matías Solís Marcos. Muchas gracias, José Matías, también que nos ha acompañado en diferentes actividades de las transmisiones de Tujal Radio, patrocinador en su momento en Tujal Radio durante las transmisiones deportivas del Imperio Quiché. Muchas gracias y un abrazo. Y hemos tenido el gusto de toparnos ahí en el, ¿cómo se llama ¿Cómo se llaman estas tiendas de comida rápida en los Estados Unidos? Por ahí nos topamos una vez a José Matías Solís, que pasamos con Aníbal Reynoso. Ay, Dios santo, ¿cómo se llaman? Quisiera recordarlo. Son muy famosas esas tiendas. No son los 7-Eleven. No son esos. Tienen un nombre. A ver si me lo recuerda José Matías, que lo topamos ahí preparándose un cafecito y nos invitó a comernos unos tacos en su casa, pero ya teníamos planes definidos con Aníbal Reynoso y no pudimos. Bueno, saludos amigos, en especial a la familia Solís de don Juan Solís, el mecánico, desde Olintepeque, Quetzaltenango. Pues saludos a don Juan Solís, que ahí también qué carros no ha arreglado él. Anderson Argueta, saludos desde Ciudad de Guatemala, excelente transmisión. Recuerden que nosotros estamos aquí dándole lectura a los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de Facebook, mientras los conviteros salen de la casa de quien en paz descanse, doña Melesia, Freddy Molina, del Pepito. Ahí van a salir para su penúltima presentación antes de trasladarse al frontispicio de la antigua municipalidad, que para nosotros será un gusto llevarles. Esperamos sobrepasar los 1000 espectadores en Facebook. Ahorita estamos en 325. Para el cierre vamos a tumbar la señal del canal 36, diría Freddy, 35 y 36.
¿Qué dice Juan Carlos? Dice, según el último censo, 58,000 habitantes en todo el municipio de Zacapulas. De todo el municipio de Zacapulas, que consta de 127 comunidades. Imagínense, llegamos con la señal de los sistemas de cable, llegamos a todos los municipios. Bueno, lleguemos a 58,000 espectadores en Facebook. Sí, 127 comunidades, dice. 58,000 habitantes en total. Mari Argueta, nos tocó ver la transmisión en casa ya que no hay espacio en la antigua municipalidad. Eso es lo que toca. Nosotros las cosas las vamos a decir como son. Nosotros con el equipo de Tujal Radio teníamos otra planificación. Yo fui a la antigua municipalidad y no hubiéramos podido sacar el trabajo que queríamos sacar con ese poco espacio que hay. Así que cambiamos de planes y seguimos desde aquí. Osvaldo Ríos, buenas. ¿Qué dice Osvaldo? Ah, es que se quedó. Saludos a mi compadre Yoli Gómez y a mi comadre Yoli Gómez y mi compadre Francisco Quinillo. Saludos y abrazos a Francisco. Marily Argueta, saludos a la familia Argueta Aceituno. Silvia Elizabeth, porfa, dejen el canal, yo estoy viendo por la tele. Dice, sí, también túmbenla, dice. Y Gómez, Miguel Pu dice, más que satisfechos con viajar desde la capital a ver el convite de damas, muy lindo y centenario, muy bueno, dice. ¿Qué más? ¡Ah! El guagua. Sí, pues, estas tiendas de conveniencia que encontramos en las estaciones de servicio, por ahí nos topamos a José Matías en un guagua. Así se llaman estas tiendas allá en los Estados Unidos, que son muy completas estas tiendas, por cierto. Qué gusto saludarte desde la distancia, José Matías Solís Marcos. Un abrazo. Osvaldo Ríos, ya lo saludamos. Sacbin, el de la página oficial, dice, saludos, buena transmisión aquí visualizando en el barrio San Francisco. Muchas gracias. Compartan. Es lo menos que pueden hacer, señores. Compartan la transmisión. Lleguemos a más audiencia. El servicio de Tujal Radio para ustedes es totalmente gratuito. Así que como agradecimiento, compartan la transmisión. Suscríbanse al canal de YouTube, eso sería excelente. Somos 40,300. Lleguemos a 50,000, pues. Rosalina Margarita, hola. Buenas noches. Saludos desde Ciudad Capital, zona 18, siempre activos. Marily Argueta, saludos Santos. Saludos a Santos Aceituno, que está viendo la transmisión en Puerto Barrios. Atentamente, familia Argueta. Josué Lancerio, saludos de nuevo, primo. ¿Cómo es que le dicen a este Josué Lancerio? El Pepín. Saludos al Pepín, ex compañero de equipos de fútbol en el San Cebollas, aquí en el municipio de Zacapulas. San Cebollas, le dicen al equipo del San Sebastián. Eva Chicac, saludos, buena feria. Norma Muñoz, de lo de Fuentes, zona 11 de Misco, saludos a todos los que conforman la gran familia Molina, bonita y extraordinaria transmisión, felicitaciones. Viví en lo de Fuentes, les cuento, ahí adelantito del campo de fútbol de lo de Fuentes, abajo de Residenciales Real Salt Lake, creo que se llama ahora. Anderson Argueta, saludos a don Conrado Argueta, que se encuentra viendo el convite. Es que la idea de aquí es hacer amena esta transmisión, porque los conviteros están preparándose, hidratándose con agua pura, con energizante, con su bebida embriagante. Ellos son libres, se lo merecen. ¿Va a haber baile o no? Dice, por supuesto, hay baile social. ¿Qué no daría por estar frente a la vieja municipalidad y disfrutar el magno evento? Nos dice José Matías Solís. Venite, José, ya estuvo mucho viete. Aquí está el Coqui, aquí está el Armando, de arriba para abajo, en su, como dirían por ahí, en su trocona. Hay que disfrutar de la vida, pero bueno, cada quien donde lo quiere vivir. Pero aquí estamos, en esta tierra prometida, la hermosa Guatemala, el país de la eterna primavera. Saludos al Pepito, nos dice José Matías Solís. Es que de eso se trata, de hacer interactiva y dinámica esta transmisión, en lo que esperamos la salida de
los conviteros. Así lo hemos hecho desde las 10 de la mañana. Cuando aquí en el control interno ya tenemos el audio ambiente de los locutores, conductores estelares del convite, nosotros lo dejamos con ustedes. Y ya se viene el baile. Pero mientras tanto, lo hacemos interactivo. Desde la mañana nosotros lo aclaramos. Yo, Alfredo Reynoso, estoy aquí en la cabina central de Tujal Radio en el barrio San Sebastián, junto a Fidel Reynoso, que ahí está en el monstruo de los 1000 botones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monitores y 2 consolas, llevándoles a ustedes con nitidez. Ah, no crean, es que no solo es de ver una imagen por verla, lleva un trabajo enorme. Y aquí estamos. Por cierto, gracias Rafa. Ya pasaron 15 minutos y nada. Ricardo Luan López, banda MS y La Adictiva, muy pronto, dice. Saludos para la familia Molina Galicia, que se la pasen de lo mejor en la feria de Mi Lindo, Zacapulas. Magda Solís, saludos a Cleidy Gramajo de Alfaro, que se encuentra en Las Vegas, Nevada, de parte de su mamá, María Solís. Así que, saludos de parte de doña Magda. José DJ López, a veces no es el billete, nos acostumbramos a esta vida. 25 años ya viviendo en Iowa. Bueno. Sí, Rafa. Rafa. Camorra para el Rafa. Aquí las cosas como son. Se toma muy en serio ese Rafa lo del interactivo. Sí, Rafa. Gracias por la transmisión, equipo de Tujal Radio. Saludos a Aníbal, Alfredo y a Fidel, nos dice Carlos. Saludos a Carlos Barrios. Excelente. Por cierto, qué bueno que me escribe Carlos Barrios. Saludos a Clara Barrios también en Ciudad de Guatemala. Por favor, Carlos, hacele saber a tu hermana que le he enviado saludos a través de Tujal Radio. Saludos a Clara Barrios en zona 15 de Ciudad de Guatemala, en la colonia Vista Hermosa. Hay amistades que deben conservarse por siempre y para siempre, por lo que significan. David Vázquez, ¿qué grupo estará en el baile social? Ahí sí va a ser estelar. Vamos a pagar las consolas, las computadoras y nos vamos a ir a echar el baile nosotros. Va a estar Internacionales Conejo alternando con Los Toques frente a la antigua municipalidad. Baile al aire libre, no tiene que pagar ni un centavo, solo tiene que llegar con ganas de bailar. Luis Eduardo, saludos desde Miami, Florida. Roberto Solís, gracias por la transmisión, por cierto, muy buena. Saludos y que sean muchos años más. Depende. Félix, así dice, Félix Ignacio. Excelente presentación de los convites. Acá andamos al pendiente de toda la transmisión. Freddy Chaperón, saludos desde Santa Cruz, Quiché. Ramón Tello, Alfredo. Güey, ¿qué pasó con la transmisión en YouTube? No, en YouTube no. En YouTube están nuestros reportajes. Dele like, suscríbase y conozca Guatemala. Dice Josué Lancerio, tu amor, la Clara va primo. Ya, por supuesto. Saludos a Clarita, Clara Luz Flora Chivalán. Espero que se refiera a ella. Chibi FL, gracias por la transmisión. Saludos a Alfredo. Gracias a quien se identifica como Chibi FL. No estoy tan seguro, pero creo que es Evelyn. Así que saludos a la comadre de Francisco y de Yoli. Luz Juanito, saludos a Alfredo desde Fort Myers, Florida. Ojalá algún día nos saludemos en Fort Myers. Solo que el Gualuco se anime a pagar el pasaje, pues. Magda Solís, saludos a Teresa Solís, que se encuentra en la Juana de Arco, zona 18, de parte de Magda Solís. David Vázquez, jaja, soque. Silvia Silvestre, saludos al alcalde, el doctor Amílcar Gómez. Saludos al alcalde. Saludamos al alcalde. ¿Quiénes más? Vamos a ver a quiénes más. Aprovechemos. Hagamos interactiva esta transmisión. Tomasito Macario, saludos desde Miami, bro. Adrián Anzueto.
Adriana Anzueto. Saludos a la familia Molina, tíos, hermanos y sobrinos que hoy están danzando en el bello convite. Muy bonita presentación para todos los conviteros que disfruten de las ferias patronales. Ya empiezan a ladrar los perros, ojalá que sea el Rafa el que viene entrando. Viendo la transmisión desde la Unión Americana en el estado de Maryland. Magda Solís, saludos a Josué Santiago que visualiza en Santa Cruz, Quiché. Quiero mucho a mis sobrinos, saludos a los bebés. Bueno, señoras y señores, las últimas 3 lecturas, porque ya están saliendo los conviteros a darlo con todo. Parece que ahorita sí vamos a ver al tío Coy y al Rambo danzar, porque se desaparecieron en la tarde, se cansaron. Ahora están de vuelta. Saludos y excelente transmisión, nos escribe Catarina Vázquez Lorenzo. Rosita Solís, que ha estado con nosotros desde muy tempranas horas, muchas gracias, nos dice. Te invito a que vengas a Iowa, te pago el boleto. Va, conste pues, escribime. Ya, lo que se ve se cree. Buen parrandón está en la municipalidad con los toques, dice. Ah, bueno, de repente. Parece que es en serio con este Josué. Hemos tenido la oportunidad de viajar en múltiples ocasiones a la Unión Americana. ¿A qué horas empieza el baile social? Disculpe, 1 hora después del descubrimiento. Usted tome su cronómetro. Después que termine la transmisión del descubrimiento, 1 hora después, porque seguirán al descanso los grupos. Bueno, los dejamos entonces, señoras y señores, a disfrutar de la penúltima presentación de los conviteros, porque después se trasladarán al frontispicio de la antigua municipalidad para llevarles a ustedes el cierre espectacular. Excelente transmisión, saludos desde Petén. Queremos agradecer a Turicentro Bush, Suzuki Zacapulas, William Fotocolor, Santos Bros, Farmacias Más Vida, Eventos Emanuel, Fénix Express, Cosméticos Anthony, Mundo Sport, María Isabel Estación, El Curvo. Son las marcas que nos apoyan para poder estar con ustedes en estas actividades de feria. Esperamos que el próximo año sean muchas más marcas. Mientras tanto, a disfrutar del espectáculo que nos tienen los conviteros. Adelante, Fidel Reynoso. Artesanal de Xalabac Radio, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Vamos con la música entonces, porque aquí está la agrupación La Tropa para poder a bailar a todas las parejas del convite. Maestros, vamos con la música entonces, la agrupación La Tropa. Adelante, muchachos.
Esos celulares, esos celulares. Vengo a cantarle a mi amada y una plateada de mi amor. Vengo a cantarle a mi amada y una plateada de mi amor. Luna de cielo azul, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de cielo azul, me diste inspiración. La canción que hoy te canto, regada de algo de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres plata, ni luna de plata, luna de cielo azul, luna que me alumbró en mi noche de amor. Hoy consuela mis penas por una morena que me abandonó. Hoy consuela mis penas por una morena que me abandonó. Es el centenario de Sacapulas. Sí, señor. La fiesta de algodones. ¿Dónde está la fiesta de algodones? Al conocerme prometiste dar tu amor para toda la vida. Pero muy tarde dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrar solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Hay nada más. Hay nada más, hay nada más, hay nada más. Venga el aplauso fuerte. ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Los que están en el segundo nivel, por Dios. A ver, préndame la lamparita de su celular. Los que están allá arriba. Préndame la lamparita de su celular. Venga, 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 venga. Muchas gracias. Acá con esto vamos finalizando ya nuestro recorrido, mi estimado profe José. Y de ahí nos preparamos a la gran finalización que estará de película. Un día fenomenal, un día de fiesta, un día muy agradable, gracias a los muchachones del centenario. Vamos a continuar con esta penúltima presentación. Muchas gracias. Vengan esos aplausos, por favor, para este centenario del 3 de agosto, que se viste de gala en esta ocasión. Nos vamos con más de la buena música de La Tropa. Vamos con la música, maestros. Acá está la agrupación La Tropa. He tenido contigo, los detalles les gustas, que me
me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Yo hoy comprendo y me alejo, no sin antes decirte el tiempo que duró nuestro amor. Tú me hiciste feliz, y de Dios te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. No te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Oye, mami, que sepa. Pero más hermoso que he tenido contigo, los detalles, las cosas que me dan recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Yo comprendo y me alejo, no sin antes decirte el tiempo que duró nuestro amor. Tú me hiciste feliz, y entre Dios te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Saludos a la Policía Municipal de Zacapulas. Eso. Tú me prometiste que pronto ibas a volver, que ya nunca más recordarías el ayer, que no pensarías más en aquella mujer, y hasta me juraste que mío quería ser. Me dijiste que sentías un inmenso amor, que era yo la medicina para tu dolor. Me volviste dentro de aquella linda ilusión y me entregué todo sin ninguna condición. Y ahora que el tiempo ha pasado, tú te has olvidado, tú no vas a volver. Cobarde, tú no eres más que un cobarde. Te falta valor para hablarme y huyendo sigues por ahí. Cobarde, tan solo eres un cobarde, pero más temprano que tarde te vas a acordar bien de mí. ¡Betita! Saludos allá en el stand de Virus, siempre listos. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza, de lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más, si no reires hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedaras tú conmigo, que aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo, y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque
gracias. Me quedo aquí si la quieres. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, pueblo de Zacapulas. Gracias por habernos acompañado en todo este recorrido que tuvimos el día de hoy con el convite centenario. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a Freddy Molina. Muchas gracias ahí por ese recibimiento especial y a toda su familia también. A mis amigos de Siacos RL, al señor alcalde municipal. Muchas gracias también al doctor Amílcar Gómez Cipriano, porque dice Tumuni está trabajando. Muchas gracias. Gracias amigos de la tropa también. Gracias por ese musicón. Mi amigo Gary, mi amigo Ángel y todos los patojos ahí de Grupo La Tropa. Gracias muchachos. Que Dios me los bendiga. Mi amigo José. Ya con esto vamos finalizando. Y mis amigos de Siacos RL también. Por acá con un saludo especial. Profe José. Muchas gracias ahí a todas las familias que hoy han colaborado con nosotros, a la Municipalidad de Zacapulas también, a Siacus RL. Saludos especiales para Gary y Manuel Molina. Muchas bendiciones de parte de su mamita en esta ocasión. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Hemos llegado entonces a la recta final. Por ahí los tres queridos amigos del convite. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Ya nos vemos entonces por ahí, ya el descubrimiento que nosotros ya estamos esperando. Por supuesto vamos a premiar el primer lugar, el mejor traje, y por supuesto también el mejor baile. Así que los esperamos entonces por allá en la antigua municipalidad de este bello municipio Zacapulas del Quiché. Muchas gracias, apreciables amigos. Algo que agregarme, querido amigo Walter. Muy bien, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Con eso finalizamos el recorrido. Gracias a la tropa. Nos vamos al gran descubrimiento. Gracias, maestro Raúl. Ocho de la noche con 34 minutos. Nosotros continuamos aquí. Ya vino el Rafa. No eran mentiras. Aquí está el Rafa y trajo una buena dotación de hidratantes. Muchas gracias, Rafa y compañía. Que se entere doña Claris. Es un gusto tener a Clara Chay aquí en la cabina de Tujal Radio junto a Rafa. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con todos nuestros seguidores. Hoy tuvimos a Neco al filo del mediodía, Neco Gómez, el Neco, el de la orfebrería. Aquí lo tuvimos en la cabina de Tujal Radio. Qué gusto poder compartir con ustedes. Bueno, es nuestra tarea hacer más interactivo este momento para poder... Por cierto, ahí está, han pasado frente a la chinita. Ahí pueden ir a comprar sus desodorantes, cualquier tipo de cosmético. Dice Clara Chay que ahí nomás va a comprar ella también. Muchas gracias, gente linda. Nosotros estamos muy felices de compartir con ustedes. Saludos, nos dice Magda Solís. Rosenda Galindo, saludos desde Florida. Rubén García, bendiciones, profe, qué buena transmisión, visualizando desde Misco. Vero López, ¿por dónde va el recorrido? Ahorita ya se acabó, el recorrido se acabó. Se viene el descubrimiento frente a la antigua municipalidad. Felices fiestas, zacapultecos, visualizando desde Misco, nos dice Rubén García. Yo patojo y ustedes me pintaban la sonrisa del día, a pesar, después de salir de ese puesto, ya no era roja esa sandía. Era mi credo y peregrinación por las calles para ese 3 de agosto. La envergadura de los pasos de René Argueta y la imponente personalidad de Huicho Cachete. El empedrado quedaba angosto, nos escribe José Matías Solís Marcos.
Ese José se inspira y nos comparte sus textos y nosotros con gusto le damos lectura. Rosita Solís dice, salud, aquí estamos disfrutando de unas frías a todo volumen con Tujal Radio, que por cierto hay que destaparlas, Rafa, no las trajiste para que se calentaran. Ahí me saluda su hermana, la China, ella es mi amiga, dice Rosita Solís, comadre de Francisco y de Yolanda. Saludos desde aquí de Boston, estamos en Kentucky, para Samat, dice. Carmen Paredes, del lado donde están viniendo no se puede entrar a la mini pista. No sé, seguramente la policía los ayudará para poder ingresar. Eso no se preocupe, Carmen. Más bien disfrute de la transmisión de Tujal Radio. Víctor Frederick Ramírez, saludos desde Florida, bendiciones. Luz Juanito, lindo mi municipio Zacapulas, visualizando en Fort Myers, Florida. Eddie Zarat, ¿y ese perro? ¿Qué perro? Aquel. Miriam Lorenzo, no dejen de transmitir. No vamos a dejar de transmitir, ustedes tampoco, no dejen de compartir la señal, no dejen de suscribirse. Vamos a hacer una dinámica ahorita, vamos a ver entre los 5 que estamos aquí presentes, quiénes están suscritos al canal de YouTube. Ahí va Clara Chay a suscribirse en estos momentos. Diego Castro, saludos, aquí estoy viendo desde Nueva York. Juan Imul, hola, saludos. Así es, dice Rosita. Freddy Zarat, el espacio ya está lleno, donde hacen el descubrimiento está full gente. Sí, ya pues tumben la señal, dice José Matías. No vamos a hacer por cariño a la gente. Era una broma, no vamos a quitar la señal. Saludos a Pablo López, para el doctor Amílcar, aquí viendo. ¿Saben ustedes que el doctor Amílcar, el alcalde de Zacapulas, ahí está? Entre los conviteros. Busquen al más pequeñín, él es con todo respeto hacia el alcalde. Miriam Lorenzo, saludos desde Chicamán. Soy La Sosa, viendo desde acá, desde Washington, D.C., buena transmisión. Díganme dónde es Zacapulas, pues yo soy de San Marcos, bendiciones. Salud, Rafa. Aquí está Rafa. Muchas gracias a profesor Guayo, el profe. ¿Dónde es Zacapulas? Estamos en el kilómetro 214, si usted se viene desde la ciudad de Guatemala. Está antecito de Cunén. Aquí está Zacapulas, enclavado en medio de la Sierra de los Cuchumatanes, de la Sierra Madre, a su paso por este sector. Pues ahí está, mire, Carmen Paredes nos dice, si se van por ahí no van a poder entrar. Ahí están los muchachos, no hombre, si es que son pilas los muchachos de Tujal Radio. Ahí van buscando cómo abrirse espacio. Juanito, yo ya compartí la transmisión, dice Luz Juanito. Dora Garzona, saludos desde Santa Cruz, Quiché, excelente transmisión. Seguimos leyendo los comentarios que nos hacen llegar porque nuestro objetivo es hacer interactiva, que haya interacción, que haya retroalimentación en esta transmisión. Y Carmen Paredes nos escribe, claro, por eso seguimos Tujal Radio, por la buena transmisión y todo lo bueno que ofrece. Saludos a mi gran amigo Aníbal Reynoso, que Dios lo bendiga donde esté. Está en Nueva Jersey, de vacaciones, disfrutando el fin de semana con la familia. Peter Pu, ¿cuándo van a iniciar los toques? Ya casi, ahí están ya preparados, vean ustedes, de hecho, ahí los tenemos ya, en cuanto tengamos la señal, nosotros se los compartimos con todo gusto. Es que deje que el equipo llegue al punto, hasta ahorita están, vea usted, sea testigo en la imagen, cómo los muchachos de Tujal Radio se están abriendo paso entre ese mar de gente, vean. Ya está el espectáculo de los toques, pero ahí están los muchachos queriendo ingresar. Esperamos que tengan la colaboración de la gente y los permitan ingresar, porque ellos son el ojo de todos ustedes, los que están aquí en la pantalla de Tujal Radio.
Misa, saludos Misa. Juan Espinosa, buena transmisión. Saludos a Fidel Reynoso, dice Juan Espinosa. Juanito. Eddie Zarat, un saludo para mi hermano Freddy Zarat, que está en los Estados Unidos. Luis Barrios, saludos desde Seattle, Washington. Juanito Morales, saludos a mi hermano que está viendo en Los Ángeles, California. Buena transmisión. Francisco Velázquez Reynoso, el profe. Saludos, profe, qué gusto poder verlo en los campos ecológicos de Dava, Texaco, y poder compartir alguito por ahí. Favor saludar a mi hija Ruby Ischel Velázquez Galindo, que estará mañana de manteles largos. Abrazos a ustedes. Buena transmisión, nos dice. Muchas gracias, profe. Mi respeto y mi admiración de siempre. Ex catedrático. Ojalá ahora los catedráticos fueran así, hombre. Manuel Luz, saludos, aquí visualizando desde el estado de Marnelli. Dice, feliz feria. Los esperamos el 5 de septiembre en Parrashtut, todos invitados. Con gusto podríamos ir por allá. Un saludo a todos los paisanos desde la ciudad capital. Saludos a la gente de La Barranca, en Aguacatán. Saludos de Aguacatán. Podremos tomar su señal. Se comparta la transmisión de Facebook para que lleguemos a más. Sí, con todo gusto. Dele, Multimedios La Barranca, canal 30 por el TV, dice. Dele, amigo. Pero con el crédito correspondiente, va. Miriam Lorenzo, ¿cuál es el otro grupo? Internacionales Conejos y Los Toques. ¿Y los Conejos dónde van a estar? Es que hay 2 escenarios ahí. Ah, no, si estos tiraron la casa por la ventana. Hicieron 2 escenarios, pero no hay mucho espacio para la gente. Orlando González, don Orlando, saludos amigos, muy buena transmisión, saludos cordiales a todos los paisanos que ven Tujal Radio. ¿Ya lograron ingresar los muchachos? Ah, no hombre, es que por eso es que son parte de Tujal Radio, por cabrones. Miriam Lorenzo, aparte de Los Toques, ¿cuál es el otro grupo? Los Conejos. Rafa, vengamos un rato aquí al micrófono, Rafa, saludemos a la audiencia de Tujal Radio. Bueno, el saludo muy especial para todas las personas que disfrutan esta transmisión. Con mucho aprecio les saludamos a esta hora de la noche. Y bueno, un saludo muy especial para Juan Carlos Cor Silvestre. El saludo cordial para todos los seguidores y al selecto público de espectadores de Tujal Radio. En especial a los amigos paisanos y vecinos de Zacapulas que radican fuera de las fronteras de nuestra linda Guatemala. Que disfruten de las excelentes transmisiones de las distintas plataformas de Tujal Radio. Bueno, también envía un saludo muy especial para Alfredo Reynoso, para Aníbal Reynoso, para Fidel Reynoso. Y bueno, el saludo es muy especial de parte de Juan Carlos Cor Silvestre, concejal cuarto de la Honorable Corporación Municipal. Bueno, saludito muy especial también para Verónica Pérez. Saludos desde Cobán, la familia Cajas, viendo la transmisión de lindo Zacapulas. Ángel Bach nos dice, los conejos... A disfrutar de los conejos, muy bien. Maynor Carrillo, un saludo desde Jacksonville, Florida, buena transmisión. Muy bien, APG, AG, un saludo para Limbacop Zacapulas, un saludito muy especial. Rosalina Margarita, hola, buenas noches, un saludo para mi hermano Eric Gabriel y Elmer Sergio Gabriel, que se encuentra en la ciudad de Capital, zona 18. Saluditos especiales para Rosalina Margarita. Saludos a Domingo López, muy buena transmisión, nos dice, ellos nos ven allá en Carolina del Sur. Miriam Lorenzo también envía un saludito muy especial. Y bueno, nos piden que no dejemos de transmitir. Claro, no vamos a dejar de transmitir. El aprecio para todas las personas que ven esta actividad. Rosita Solís, el saludo muy especial. Edith Zarat, un saludo muy especial también para las personas que están en sintonía. Johanna Boom. Son 2 grupos los que van a estar. Freddy Zarat, muy bien, nos piden audio también. Vamos a tener audio ambiental en un momentito. Saludos a Freddy Zarat, que también está en sintonía. Saludamos a Zoel desde Nueva Jersey también, disfrutando de esta transmisión desde el municipio de Zacapulas. A Pedro Lázaro en el escenario, disfrutando ya de los 2 grupos que están en el parque de nuestro municipio Zacapulas. Así que el saludito muy especial, les saludamos desde cabina de Tujal Radio. Es un gusto poder saludar a todas las personas que nos dejan su comentario
porque sabemos que también están disfrutando de esta magnífica feria en honor a Santo Domingo de Guzmán. Y nosotros como Tujal Radio le enviamos un saludito muy especial desde el municipio de la Cuna del Arcoíris, Zacapulas, El Quiché. Saludos a Rubén García. Bueno, ellos ya atentos al descubrimiento. Sí, en breves momentos estarán ya realizando el descubrimiento del convite centenario del 3 de agosto, el convite masculino. Por cierto, también agradecemos y le enviamos un saludito también al licenciado Martín Urbán, que también ha estado al frente de esta actividad. Y también al licenciado Noriega, un saludo muy, pero muy especial de parte de Tujal Radio. Selvin Soy, un saludito muy especial a Eduardo Brand. Un saludo para Eddie Solís y Manuela Ace.